Mi nombre es Adriana Piano. Bueno, yo soy profesora de la cátedra de la doctora Calelo, que es la cátedra que originalmente pertenecía al doctor Horacio Sicardi, ¿sí? Bueno, es una cátedra que tiene muchísimos años. Creo que Horacio debe haber estado cerca de 50 años en la carrera de grado, creo que 48, porque empezó siendo auxiliar a los 22 años y bueno, se retiró a los 70 años con una cátedra de honor. Y bueno, todos los que vinimos en la cátedra, es un grupo de profesores, a lo mejor algunos ya tuvo la oportunidad de cursar con algunos de los colegas de la cátedra, una cátedra muy unida que trabajamos, la verdad, bastante juntos y tratamos de respetar todos los mismos parámetros, ¿sí? Es decir, hoy está liderada por la doctora Carolina Calelo. Carolina es reciente doctora en Ciencias Económicas, una de las pocas mujeres que ha conseguido esa titulación. No es fácil ser doctor, a veces decimos no dicen doctor, pero no somos doctores. Esa titulación en la carrera y la verdad que conduce muy bien la cátedra y el departamento de tributación. Carolina a su vez es parte de las autoridades del departamento de tributación. Entonces ustedes saben que todas las materias que nuclean el área de impuestos están separadas y en general están todas separadas por departamentos, ¿no? Departamento de tributación abarca lo que es teoría técnica impositiva 1 y teoría técnica impositiva 2 para nosotros los contadores y régimen tributario para los licenciados en administración, ¿sí? Así que bueno, tenemos también el placer de que Carolina forma parte también del cuerpo directivo del departamento, con lo cual está bueno que las sugerencias y hola, buen día, que ustedes tengan las hagan llegar, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito. Yo inicié la carrera docente de grandes, me recibí muy jovencita, a los 23 años, trabajé toda mi vida en impuestos, o sea, desde que me recibí en adelante, en el estudio de una docente universitaria de esta facultad, que pidió que en esa época los que tuviéramos ganas de trabajar en el estudio nos anotáramos en un papelito, nos anotamos en una listita, en un papel, y ella fue llamando a medida que se le presentaban oportunidades, y justito cuando yo me recibí, cuando tenía mi primer hijo ya, y tenía disponibilidad de empezar enseguida, yo estaba bien enseguida, y tuve la gran fortuna de formarme en un estudio chico como una contadora docente, así que fue genial porque bueno, aprendí un montón. Tiempo después sí, yo entré en una organización, en una firma profesional, trabajé muchísimos años ahí, más de 25, y hace tiempo estoy ya como consultora independiente y maestrando en Derecho Tributario y Financiero, que era la patita que siempre tuve ganas. En general a veces los contadores nos ponemos la valía de ser abogados o contadores, y sobre todo los que evidentemente nos gusta la parte de tributación, elegimos la parte más parecida al derecho. Dicho esto, esta materia tiene números, pero ¿qué tienen? Mucho de qué, de leyes y de resolución, ¿sí? Acá un poquito a veces nos ponemos el sombrerito del abogado, porque esta materia, a diferencia de lo que es teoría técnica impositiva 1, donde ustedes ven los principios de las finanzas públicas y estudian qué básicamente, los impuestos de qué tipo, los impuestos de qué grupo de impuestos, hay 3 capacidades contributivas. Cuando se quiere imponer un impuesto se piensan 3 cosas. ¿En qué se piensa? Impuesto a renta, patrimonio y consumo. El gasto es un tipo de impuesto a los consumos, ¿sí? Entonces, en impuestos 1 ustedes ven renta y patrimonio, por eso aprenden ganancias y aprenden bienes personales, ¿sí? Esta materia, básicamente, ¿qué tiene que abordar? Tiene que abordar todo lo que no abordó, que es teoría y técnica impositiva 1. Entonces, básicamente, de las 3 manifestaciones de capacidad contributiva, esta materia trata los impuestos a los consumos, dentro de los cuales hay 2 muy importantes, y en eso van a encontrar ustedes mucha similitud con lo que vieron en el formato de lo que usaron en teoría técnica impositiva 1, que serían el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? El impuesto al valor agregado forma parte de la primera parte de la materia, y el primer parcial práctico de qué va a ser, perdón, el IVA forma parte de la primera parte de la materia, y de qué va a ser el primer parcial práctico del IVA. El segundo parcial práctico, ¿de qué va a ser entonces? De ingresos, ¿sí? Y aquí tenemos combinado. Ahora,
el contenido completo de la materia es más amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque naturalmente no vamos a ver ni ganancias, ni IVA, ni bienes personales, pero vamos a entrar en otros segmentos de la tributación, ¿sí? ¿Cómo está organizado nuestro país? A ver, ¿cómo está organizado nuestro país? A nivel de gobierno. No puede decir que no. Nación, provincia. Nación, provincia, sí, municipio. Acabamos de votar. O sea que todos tenemos claro los 3 niveles de gobierno. ¿Está? Bueno, entonces, como nuestro país está organizado bajo un sistema federal, tenemos nación, provincias, que es el 22 que ahora les voy a hablar de la materia, y municipios, ¿sí? Bien. ¿Los 3 pueden cobrar impuestos? ¿Los 3 niveles pueden cobrar impuestos? No. Ahí está. Entonces vamos a empezar a hablar de el género y la especie, ¿sí? El género es tributo, ¿sí? Dentro de los tributos hay especies, ¿sí? Que están definidas por nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, dentro de esas especies, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los impuestos. ¿Qué más? Las tasas y las contribuciones. Entonces, esto igual, ahora les explico, pero todo esto lo tienen en materiales y demás. Igual pueden tomar nota para irlo siguiendo, ¿sí? Pero absolutamente todas las clases tienen genuinas, ¿sí? Ahora les cuento de dónde las sacamos. Entonces, a nivel nacional y a nivel provincial, porque la Constitución lo dice, ambos pueden cobrar ¿qué? Impuestos. ¿Y los municipios qué es lo que pueden cobrar? Tasas. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto y una tasa? Que la tasa tiene que ser siempre retributiva de un servicio que el municipio pone a favor de sus vecinos o de la comunidad en general. ¿Se entiende? Y se supone que la tasa es el dinero exacto que el municipio necesita recaudar para pagar ese servicio. ¿Me explico? Supongamos que se pone en un municipio una tasa de vialidad, porque es la tasa que necesita para arreglar las calles. Tiene que ser individualizado, ¿me explico? Es decir, tiene que ser específico, tiene un propósito específico, ¿sí? Y que ese servicio esté disponible. Si después ningún vecino quiere transitar por esa calle, es otro problema, lo tiene que pagar igual, ¿sí? Pero se pone a disposición. Y en ese armado, el monto cuantitativo que se pone de la tasa tiene igual una relación con el gasto que el municipio va a incurrir en contratar las empresas constructoras que le construyan las calles. ¿Me explico? Es decir, no puede tener cualquier valor. ¿Se entiende? El municipio es como una gran caja, ¿no? Cobre, gasta, cobre, gasta, cobre, gasta. Porque no tiene que ocuparse de qué, gente, de todas las otras cuestiones que sí se tienen que ocupar quién. Nación y provincia. ¿Se entienden? Entonces, estos municipios, vamos a ver que van a cobrar solamente este tipo de tributos. No llegamos a estudiar las tasas municipales en esta materia, de hecho no están en el programa. Pero la vida real es seguramente una de las primeras cosas que se van a encontrar. ¿Alguien da altas en el monotributo o alguna vez dio algún alta en el monotributo? ¿Qué les aparece ahora si hicieron alguna alta reciente? Un cartel. Y también el monotributo unificado para pagar ingresos brutos. Exacto, aparece Nación, que es el clásico, monotributo es de nivel nacional. Se incorporaron algunas provincias donde ya aparece el monotributo provincial, según que es ingreso bruto, según no se les trata. Y después les aparece un cartelito que dice: tu municipio todavía no está adherido, o sí está adherido a qué.
al monotributo unificado. ¿Se entiende? O sea, miren la importancia que tiene. Porque lo que primero van a tener son clientes monotributistas. ¿Sí? Y si no tienen clientes monotributistas, tienen amigos. ¿Sí? Y con los amigos no se pueden equivocar, porque dejan de ser amigos. ¿Está? Entonces, es importante que esto lo sepamos porque acá vamos a ver cosas. De hecho, tenemos dentro de la materia, sí, el último punto es monotributo, que solemos darlo entre el primer y el segundo parcial, porque es algo que en general les lleva a ustedes bastante interés, porque en la vida real lo van a tener que aplicar. Es un régimen simplificado, que los contadores no nos gusta mucho, no les va a gustar después, pero bueno, existe, así que hay que administrarlo y tenerlo. Nuestro país entonces establece la Constitución Nacional, la forma en que cada uno de estos niveles de gobierno puede cobrar los impuestos. Y se establece que la nación va a tener, ahora no me sale la palabra, derechos exclusivos sobre tributos aduaneros. ¿Tá? La imposición aduanera es exclusiva de la nación. Porque ¿cuántas aduanas tiene nuestro país? Una sola. Más allá que después tiene millones de reparticiones, ¿no? Pero tiene una sola. Porque nuestra Constitución, ¿qué prohíbe, gente? Las aduanas interiores. O sea, en nuestro país no se puede aplicar ningún impuesto que grave el tránsito de las mercaderías. Y si existe ese impuesto, es inconstitucional. Vamos a explicar después cómo ingresos brutos grava el transporte. Porque el transporte se grava, ¿sí? Y el transporte pasa de una prioridad a la otra, ¿sí? Lo que podemos aprender. Bien, entonces la imposición de aduaneros es exclusiva de la nación. Y los impuestos, hay una potestad concurrente entre nación y provincia. Los impuestos que llamamos directos, ¿sí? Porque hay una duda entre la imposición directa y la indirecta. Inclusive doctrinariamente no se terminan poniendo de acuerdo. ¿Alguno puede medianamente explicar qué sería un impuesto directo y qué sería un impuesto indirecto? Bueno, un impuesto directo, vamos a nosotros a aprender que existen contribuyentes. Las palabritas son importantes. Y existen responsables. Dentro de los contribuyentes, ¿quién es contribuyente? Ahí está, se define como aquel sujeto que está obligado al ingreso del tributo. Es el sujeto en el cual las leyes definen que en cabeza de ese señor, ¿se entiende?, se verifica el hecho imponible. ¿Ah? Y vamos a ganancias, que ya saben. ¿Quién es el contribuyente del impuesto a las ganancias? ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto a las ganancias? ¿Ustedes son contribuyentes del impuesto a las ganancias, sí o no? A ver. ¿Somos contribuyentes del impuesto a las ganancias las personas humanas? Sí. No se confundan con qué. Con la forma que se ingresa el impuesto. ¿Se entiende? Todos somos potencialmente contribuyentes del impuesto a las ganancias. Después puede ocurrir que no paguemos, porque por los mínimos no imponibles y las deducciones del artículo 30, ¿qué pasa? No tenemos base imponible, nuestra base imponible es 0. ¿Se entiende? Pero somos potenciales contribuyentes del impuesto. Hola. Y más allá, que en los empleados en relación de dependencia existe un régimen de retención donde hay un responsable, que es la empresa, que en su carácter de agente de retención, ¿qué hace? Nos sustrae del sueldo, ¿qué? La retención. Pero económicamente, ¿quién soporta el costo del impuesto a las ganancias de la persona humana? ¿La empresa o la persona humana? La persona humana. Ahí tenemos un tributo que es directo, porque el contribuyente es el sujeto invisible.
vamos a ver la diferencia con percutivo. ¿Se entendió? Es decir, el patrimonio que se modifica después de pagar el impuesto es el mismo patrimonio del propio contribuyente. Pasa igual con ganancias de las sociedades. Aunque es discutible con las sociedades, porque la persona humana tiene posibilidad de pasarle su impuesto a otro. No, a lo sumo le pedimos a papá que nos ayude a pagarlo, ¿no? O a mamá, pero no tenemos posibilidad de pasárselo a otro. En la empresa se discute porque ¿qué hace la empresa cuando quiere maximizar sus ganancias? ¿Qué podría tender a hacer? A levantar sus precios, ¿no? Por eso se discute, pero igual termina siendo directo, porque también el precio lo puede levantar ¿hasta dónde? Hasta donde la demanda le quiera comprar, ¿se entiende? Pero se dice que la imposición a la empresa es directa, naturalmente, pero está esa aseveración. ¿Me expliqué esa particularidad? Por eso se aconseja que la tasa corporativa sea más baja que la tasa de la persona humana. ¿Cómo las tenemos en Argentina? ¿Cuáles son las tasas de las personas humanas? ¿Cómo va la progresiva? Ahora tenemos progresiva para las dos. Ya se me olvidaron que me aprobaron impuestos sobre el cuatrimestre pasado. De 5 al 35 para el humano y de qué? Del 25 al 35 para el societario. Pero las dos terminan en 35. En Europa son del 45. Después de mínimos no imponibles más razonables, que ese es otro tema. ¿Se entiende? Ese es otro tema. Lo que no se puede pagar es impuesto a las ganancias sobre el dinero que necesitamos para consumir, para vivir. Eso es lo que está mal. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, cuando hay sujetos de IVA, que seguramente ustedes trabajan en empresas que son sujetos de IVA, ese sujeto todos los meses, ¿qué tiene que hacer? Liquidar y ¿qué? Pagar el tributo. ¿Sí? Es un sujeto percutivo, porque él tiene obligación de ingreso del tributo. ¿Está? Ahora, económicamente el IVA va a pérdida. No, ¿por qué? ¿A quién le cobra el IVA el comerciante o el fabricante? Al consumidor final, a los clientes. En general, los clientes pueden ser que estén en otro rango de la. Entonces, decimos que ese es un impuesto que es indirecto, porque el sujeto incidido de los impuestos indirectos, ¿quién es? El contribuyente. ¿Se entiende? Ahora, el sujeto que está obligado a pagar el impuesto, contribuyente, y sujeto percutido, es aquel que va a adoptar la posición de responsable inscrito en este impuesto. ¿Se entendió? Porque entonces a ese tipo de impuestos los llamamos indirectos. ¿Se entiende? Graban capacidades contributivas de consumo, pero de manera diferida. ¿Se entiende? Porque cuando yo compro la lapicera no me doy cuenta que estoy ¿qué? Pagando en ese momento ¿qué? El IVA. ¿Sí? Y encima no nos damos cuenta porque Argentina decidió un sistema de facturación que esconde los impuestos. Por eso existe la factura B, que ¿qué pasa? No discrimina el IVA, pero ahí adentro está. Si alguno tuvo oportunidad de viajar a algún otro país, van a encontrarse que ¿qué? Que el IVA se los ponemos. ¿Se entiende? Y hay otro tipo de conciencia tributaria. ¿Se entiende? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Estas manifestaciones de capacidad contributiva del consumo las vamos a estudiar en esta materia. Tenemos tres impuestos, básicamente. El IVA, que ya conté, que es a nivel nación. Impuestos internos, que vamos a hacer una somera aclaración, no se va a hacer media clase, sí, nada más, para que sepan que existe. También participa, ahora lo van a ver con los auxiliares, de impuestos a los consumos. Y a nivel provincial hay otro impuesto que se llama ingresos brutos. ¿Ah? Para poder ayudar, la Constitución dice que cada provincia tiene que dictar su propia Constitución, todas las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 94, que si bien es Ciudad Autónoma tiene de alguna manera jerarquía. A veces cuando decimos provincias, yo trato de decir jurisdicciones para entender que se abarca también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero me van a saber disculpar, sobre todo cuando estemos hablando de ingresos brutos, que si digo provincia la estoy incluyendo también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la Constitución dice que tenemos que tener, que cada provincia tiene que dictar su Constitución y que cada provincia tiene que asegurar el régimen municipal. ¿Se entiende? Por eso que el municipio tiene un papá, de alguna manera, que lo tiene que ayudar. El municipio no es autónomo, pero es autárquico, ¿sí? Es decir, no puede hacer lo que quiere, es decir, no puede hacer lo que quiere, pero tiene que solventar su propio gasto, no puede darse de siempre vuelta e ir a la provincia. Entonces, la provincia tiene
puede cobrar impuestos, los impuestos indirectos los cobran concurrentemente, las dos pueden cobrar impuestos directos e indirectos, las dos. ¿Cuál es la diferencia? La nación, los impuestos directos los puede cobrar solo, por tiempo determinado y por causas de necesidad y urgencia. ¿Sí? Los indirectos. Los directos. La nación, los directos, solo los puede cobrar por tiempo determinado y por razones de necesidad y urgencia. ¿Cuánto hace que existe el impuesto a las ganancias? Desde 1933. Y antes otro. ¿Desde cuándo existe bienes personales y antes otros? Desde 1991. ¿Se termina en algún momento la urgencia? No. Pero cada tantos años, estos impuestos, ¿qué hacen? Se prorrogan. ¿Tá? Los indirectos, en cambio, pueden ser cobrados de manera concurrente por nación y por provincia. Lo que no pueden existir es impuestos análogos a los nacionales. ¿Sí? Salvo por 6 impuestos, en realidad 5, que hay una ley que ayuda a entender cómo se organiza la Constitución Nacional y cómo esto se baja a tierra, que establece una coordinación vertical entre los 3 poderes, que se llama Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Ley que viene desde el año 1988 con el gobierno de Alfonsín, que trató de reordenar después de la época militar, ¿no? De todos los procesos militares que vivió nuestro país, donde ahí no había división de poderes, estaba todo muy mezclado. Trató de ordenar y dividir. Esa ley es la que dice cuánto se lleva, ¿vieron cuando hablan de coparticipación? ¿Cuánto se lleva cada provincia? Sale de esa ley. Pero hay un artículo muy importante, que es el 9, que dice efectivamente qué impuestos pueden cobrar las provincias. Que son impuestos que de alguna manera las provincias retuvieron para sí y que no le dieron a la nación. Porque, ¿qué son más antiguas, la nación o las provincias? Las provincias existieron antes que la nación. En 1853 eran provincias unidas del Río de la Plata. Después tuvimos que formar un estado de una nación. Y la verdad que Alberdi fue un visionario en lograrlo de la manera como lo hizo. ¿Se entiende? Entonces ahí van a encontrarse de que ingresos brutos, por más que sea muy análogo al IVA, se puede, porque la ley de coparticipación lo dice. El impuesto inmobiliario es muy parecido a ¿qué? A bienes personales. Los dos que graban. El patrimonio, ¿no? Bueno, también se puede. Patentes de los autos, ¿no es parecido a bienes personales? Sí, también se puede. Pero porque lo dice la ley de ¿qué? De coparticipación federal. Si no, no podrían ellos poner. Y los impuestos que pueden cobrar las provincias, que no lo pueden cobrar la nación, porque se los delegaron, son los impuestos a la herencia o a la transmisión gratuita de bienes. Por ahora en nuestro país solo existe en la provincia de Buenos Aires. Y también pueden cobrar impuestos a sellos. Entonces aparece que vamos a ver IVA, vamos a ver ingresos brutos, vamos a ver qué internos y vamos a ver qué impuestos de sellos. Y vamos a ver tributos que aduaneros. Por supuesto el grado de mayor tiempo lo vamos a dedicar a estos dos, ¿no? Pero todos los demás los tenemos que ver. ¿Y qué se suma a algo que tiene la característica de tributo? Porque esto se discutió. Otra cuestión que tiene que ver con lo que llamamos recursos de la seguridad social o tributos de la seguridad social, que son distintos a los anteriores. Bueno, los aduaneros naturalmente controlan y graban el tráfico de mercadería, pero no interno. ¿En relación con qué? Con lo que entra o lo que sale del país. Y lo que cobran en general, ¿cómo lo llamamos? Derechos. Con derechos de importación, básicamente eso. Con los impuestos ya lo vimos. Y con seguridad social, ¿qué tiene que ver? Seguridad social son todos los recursos que necesita el Estado, ¿para qué? Para garantizar todo lo que dice nuestra Constitución Nacional, que es el derecho a qué? A la infancia, a la vejez, a la jubilación, ¿se entienden? Es decir, todos esos derechos hay que pagarlos. Es decir, todo lo que dice la Constitución, de la parte de derechos, por eso es importante, y sobre todo como profesionales de ciencias económicas, lo entendamos y lo podamos explicar. Está excelentemente pensada nuestra Constitución Nacional garantizando los derechos de todas las personas, de los contribuyentes y en general todos los derechos humanos.
Ahora, todos los derechos, todos, hasta los derechos civiles, tienen costo. ¿A qué pagar? ¿Votar es un derecho? ¿Tiene costo? Sí. ¿O no? ¿Sí? ¿La salud es un derecho? Sí. ¿Tiene un costo? ¿La universidad pública, que tanto se discute ahora, es un derecho? Sí, y lo queremos mantener. ¿Es gratis? No. ¿Quién me paga el sueldo a mí? El Estado. ¿Y de dónde lo saca? Los impuestos. ¿Se entiende? Nada es gratis. En un Estado nada es gratis, ¿sí? Entonces, tenemos que... La diferencia de estos es que se recauda con el fin de ¿qué? De específicamente ¿qué? Cubrir las necesidades de la población. Y como todo lo que se recauda por seguridad social no alcanza, ¿qué pasa? Un pedacito de la recaudación de IVA que va a pagar a los jubilados. Un pedacito de la recaudación de ganancias que va a pagar a los jubilados. Un pedacito del impuesto sobre débitos y créditos, ¿a qué va? A pagar a los jubilados. ¿Se entiende también por qué? Hola, ahora ya vas, ya te presento. Entonces, todos esos impuestos no son fáciles de reestructurar. Es verdad que 5 o 6 impuestos recaudan todo lo que se recauda en Argentina y otro montón que tendrían que desaparecer. Pero es compleja la organización del sistema tributario, y es cierto. ¿Se entiende entonces un poco el mundo en que vivimos en nuestro país? Y más allá de todos los problemas que tenemos, pero bueno, no sé, uno termina siendo positivo, uno termina medio mal de, qué sé yo, estas sensaciones que uno siente que el dólar se va, que se dispara, pues son todas cuestiones sociales en el fondo, ¿no? Pues las expectativas de la gente. Pero bueno, yo que ya viví muchos años sé que después de alguna manera se encamina, no sé cómo se va a encaminar esta vez, pero esperemos que así sea, sobre todo porque realmente cuesta mucho vivir y la verdad que el dinero no alcanza. Bueno, ¿se entendió entonces esto? Entonces vamos a ver también en la materia aduaneros y recursos de la seguridad social. O sea, son 12 bolillas, para el IVA son 6 ya. Entonces tenemos IVA, ingresos brutos, internos, sellos, aduaneros, seguridad social. ¿Está? De los impuestos tenemos esto. Pero esta materia se complementa con la parte del sombrerito de abogado, que nos recorre todo el tiempo, desde el primer día hasta el último, que es la ley de procedimiento fiscal. Que ahí ese no es ningún impuesto, ahí no vamos a encontrar ni hecho imponible, ni base imponible, ni nada. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuál es la forma que nuestro país elige para regular la relación que fisco-contribuyente? ¿Cómo cobrar impuestos el Estado? ¿Cómo me los puede reclamar? ¿Qué pasa si no los pago de acuerdo a la ley? ¿Cómo me reclama el impuesto? ¿Se entiende? ¿Cuándo me puede reclamar algo y hacerme un juicio para cobrarme? Si me puedo hacer juicio, no me puedo hacer juicio. Si me llega algo me puedo defender. ¿Cómo me sanciona? ¿Cómo me aplica una multa? ¿Se entiende? Bueno, todo eso se ve en la ley 11.683 y es la ley de procedimiento fiscal, ¿sí? Bien. Aprovecho, entonces ahora, esto para que tengamos a modo de introducción y ubicarnos un poco ya con teoría, pues como que yo digo, no, como dice mi abuela, uno da puntadas y hilo, no sé cómo es la frase, para que ya más o menos se vayan embarcando en todo esto y viendo de dónde estamos separados en la materia a nivel concreto, a nivel país, para entender qué es lo que vamos a aprender en esta materia, ¿sí? El cuerpo docente es espectacular. Acá viene Gianfranco, que es el más jovencito de todos. Hace un año se recibía en la materia, y es algo que nosotros propiciamos mucho, que aquellos que tengan ganas de ejercer la docencia y les guste la materia impositiva, se sumen vocacionalmente a ser auxiliares ad honorem, ¿sí? Así que el ad honorem, la verdad que trabaja un montón, pero los ayuda mucho porque, bueno, más allá de dar las clases, ahora les vamos a contar un poco cómo se organiza la calificación de la materia, el armado y todo, ¿sí? El cuerpo docente tiene 3 auxiliares más. Leonel, me olvidé el apellido. Bueno, Leonel y Eduardo, ¿sí? Eduardo también
fue alumno de Carolina, ya hace como 5 o 6 años que está siendo auxiliar, y Leonel es mucho más joven que yo, pero debe tener, no sé, ahora como más de 10 años, más, debe estar como 15 años. 15 años en la materia, y Gabriela igual, ¿sí? Bueno, yo les contaba que yo en realidad empecé a dar clases de grande, a los 40 empecé. No di clases enseguida, porque bueno, yo tenía mis nenes chiquitos, no pude, sabía que quería, esta profesora que fue mi jefa me había incitado tanto a hacerlo, y bueno, ya cuando mi hijo estaba terminando el secundario, ahí empecé, y ya para eso tenía 40, así que me incorporé tarde a la docencia, pero la verdad que la disfruto mucho. ¿Cómo está organizada entonces la materia? La materia tiene en la organización académica 5 notas, ¿sí? Nosotros tenemos 5 parciales y un trabajo práctico, ¿sí? Los parciales son uno práctico y uno teórico en la primera parte, el práctico ya saben que es de IVA. En la segunda parte, uno teórico y uno práctico, el práctico ya saben que es de ingresos brutos, ¿sí? En la teoría entra en la primera parte teoría de IVA, teoría de impuestos internos, teoría de imposición a los consumos, más la primera parte de procedimiento de la ley 11.683. En la primera examen entra desde el artículo 1 hasta el artículo 36. Y entra también un decreto que lo vamos a aprender, que es el 618 del 97. Así que es cómo está organizada la FIP y todo. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa es la estructura del primer examen. En el segundo examen entra el resto de la ley de procedimiento, artículo 37 hasta lo que le continúa, y ahí entra sellos, aduaneros, seguridad social y monotributo, ¿no? Bueno, monotributo lo dividimos, ¿no? En general necesitamos un pedacito en cada parte. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces un parcial, ingresos brutos lleva muchísimo menos tiempo que IVA, o sea, son mucho más cortitos, pero tienen más carga de procedimiento. Y el quinto examen, que es práctico, es práctica de procedimiento. Ese quinto examen práctico, que son casos de procedimiento, se integran de alguna manera con el trabajo práctico que ustedes van a hacer en grupos. Ese trabajo práctico tiene lo que llamamos una oposición, que después de dar todos los exámenes, cuando la semana de los exámenes es teórico, práctico, práctico, teórico, más un día que vienen a exponer sobre el trabajo que hicieron. ¿Se entiende? Esa nota de ese trabajo práctico se integra con la del parcial práctico de procedimiento. ¿Me explico? Ahora el parcial práctico de procedimiento tiene que estar bien, ¿no? Es decir, suma. Siempre digo yo que el TP sirve para sumar, para levantar y para que entiendan también la materia, ¿sí? Al principio no entienden nada, es normal, pero el trabajo de procedimiento, ¿saben en qué va a consistir? En una inspección. Desde el minuto que llega la FIP a verificar el contribuyente, hasta todo el proceso que hay que seguir para que le haga el ajuste del impuesto, hasta llegar al momento en que el contribuyente se va a defender, llegando ante un tribunal especial que tenemos, que se llama Tribunal Fiscal de la Nación, que ya les cuento que no pertenece al Poder Judicial, pertenece a quién? Al Poder Ejecutivo, pero que ejerce funciones jurisdiccionales, donde los contadores podemos defender como si fuéramos abogados a los contribuyentes y donde aparte podemos ser vocales. Nuestra profesión. Profe, ¿dónde no pertenece? No pertenece al judicial. Pertenece al Poder Ejecutivo. Pero es exclusivamente entendido en qué. Falta esta. En impuestos y en aduanas. ¿Sí? O sea, son personas especializadas, se dicen vocales. No le decimos jueces del Tribunal Fiscal porque no pertenecen al Poder Judicial, por eso le decimos vocales, que se llama Tribunal Fiscal de la Nación, pero son especialistas en materia tributaria. Por supuesto, no todo se puede discutir en el Tribunal Fiscal y eso es lo que vamos a aprender. ¿Entienden? El trabajo de procedimiento es desde el día que me llega la inspección hasta el día que recorro todo el camino para que el fisco me haga el ajuste y se entregue, ¿sí? Bien. Para organizarnos en general funciona bien el grupo de WhatsApp, que si algún voluntario pone ese vínculo, yo ya le doy mi celular
a todos. Y el correo que yo uso para la facu es este, pero igual en general se manejan por WhatsApp. Si alguien quiere hacer un grupo, el oficial, porque yo después sé que están los grupos no oficiales, que son más interesantes seguro que el grupo que estoy yo, que para que puedan libremente, que a veces los tiene con los ayudantes y todo, ¿entendés? Para que libremente, sin que yo vea nada. Entonces, si alguien puede hacer un grupo y me manda el link, nos sumamos, no sé, que sea uno solo para que no se haga lío. ¿Quién puede ser un voluntario que cree un...? Después se suma el que quiera, ¿eh? No tenemos voluntarios. Bueno, ¿quién? ¿Vos? Dale, dale. Después, ariana.uva.fcce@gmail.com. Bueno, ese grupo de WhatsApp nos sirve porque a veces tienen dudas, entonces como que tratamos de no intentar, son súper, la verdad que bien en ese sentido. Ese grupo va bien, ¿sí? En general son bastante prudentes todos y hay algo que para no. Pero cuando están justo antes del parcial que les tiene alguna duda, preguntan por ahí y ayudan. Las clases son, ya saben, lunes y jueves presencial, miércoles virtual. Yo les voy a hacer en el campus ya la invitación por Teams, que es la plataforma que usa la facultad. En el campus virtual tienen absolutamente todo. Hay dos sesiones de materiales. La sección de materiales del curso y la sección de materiales que está en la parte de la cátedra. Cuando ustedes busquen los materiales se acomodan de dos maneras. O lo filtran por la fecha que yo lo subí, que no es muy importante porque puede ser algo que a lo mejor no cambió y yo la primera vez que lo subí, o cosas que yo actualizo y les voy cambiando. Pero la mejor manera de organizarse es que lo busquen por unidad. Yo tengo el cuidado de que todos son 24 unidades. Si ustedes ponen unidad 1, consumos, que es la que viene ahora, y filtran por unidad 1, se pueden ir bajando en orden el material por unidades. No hace falta que se bajen todo eso junto. Y tuve el cuidado de nomenclar a cada archivo como uno punto tanto. O sea, que si los quieren bajar todos juntos, les queden por lo menos ordenados. Soy un poco obsesiva, ¿sí? Les queden, pero bueno, después cada uno guarda como quiere. Pero cada uno como Gianfranco que salió a mí. Tienen esa selección, ¿sí? Hoy yo me voy a tener que retirar antes porque con el doctor Sicari, de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, él hace un ciclo desde hace un montón de años y bueno, yo estoy en la comisión de la asociación y lo ayudo a coordinar, así que me voy a, por eso los terceros jueves, nunca doy clases, pero esta justo la primera y no podía dejar de venir, siempre ese día tiene clase práctica, ¿sí? Las clases prácticas se mezclan, ¿sí? El lunes siempre es teoría en general y miércoles o jueves alternamos, ¿sí? Según como vengan. Las primeras las van a tener casi todas conmigo porque hasta que les dé los contenidos de IVA, recién después pueden arrancar con la... Todavía no se conocen, pero ya en un par de semanas se van a conocer más para que ustedes puedan hacer la propuesta de con quiénes quieren estar para qué, para hacer el TP. Entonces ahí ustedes suman y nosotros los acomodamos, ¿sí? El que no tiene, no importa. Este año vamos a tratar de empezar antes con el TP porque el segundo cuatrimestre en general ya todos llegamos más cansados. En general lo rico ya está en la segunda parte, pero de entrada con lo se puede arrancar, ¿sí? Así que vamos a tratar de arrancar un poquito antes este cuatrimestre. Hay sábados que ofrecemos clases integradoras, no son obligatorias, se graban. En general lo que hacemos es mandarles encuestas disparadoras para conversar sobre los temas. Hay encuestas de Forms. No, yo digo, bueno, a ver, defina cuáles de estas situaciones generan un hecho imponible en el video, por ejemplo. Ustedes tienen que marcar las que les parecen. Y después ese sábado, ¿qué se hace? El debate. Y en definitiva, lo tomo como disparador para poder repasar lo que vamos aprendiendo. Como lo miran de otro lugar, lo ven distinto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es como que esas encuestas les gustan, en general las quieren. No es obligatorio, es cada tanto, yo los pongo en el cronograma, tengo que subir el cronograma, todavía no subí el cronograma ni subí las fechas de examen, denme tiempo este fin de semana para que lo organice y para que lo haga. Y disponen también de 3 o 4 videos, 2 están grabados por Carolina, uno por Carolina y otro por otro profesor, uno de Seguridad Social y el de Tribunal Fiscal está hecho por Carolina, ¿sí? Y yo les grabo otros videitos cortos para temas que de golpe en la clase lleva mucho tiempo, ¿se entiende? Y que a lo mejor ustedes tienen más dudas y demás, que los pueden ver y después yo les pongo también cuando los tienen que ver.
¿Está bien? ¿Sí? Entonces eso agiliza bastante. Este tema de los videitos nos ayudó primero a ustedes y después a mí, ¿sí? Porque si no a veces uno tiene que apurarse y correr tanto que no se llega. Hablo muy rápido, no lo puedo cambiar, pero ustedes se acostumbraron. Ya a esta altura ya todos me siguen. Como repito varias veces, queda. Bueno, bibliografía. Hay muchos fallos que ya tienen puestos, muchos, pero ya los tienen puestos en el campo. Libro de IVA, no hay ninguno muy actualizado, no hace falta que compren un libro de IVA, sirve tanto. Si consiguen una ley de IVA comentada es útil, si consiguen poder, sobre todo en la primera parte de teoría de imposición a los consumos, ir al libro de Marcheschi o al libro de Humberto Díez. El profesor Marcheschi, contador, fue profesor de esta casa de estudios y llegó a ser presidente del Tribunal Fiscal. Lamentablemente falleció hace 2 años, muy joven, de una enfermedad, y la verdad que maravillas con lo que hizo con el Tribunal Fiscal, que ese libro sigue siendo utilizado hoy día. Yo lo compré hace poco de vuelta para tenerlo, porque no sé, se me había perdido el original que tenía y creo que lo había pagado un precio ridículamente bajo, pero es un libro que todavía consulto. ¿Cómo ¿sí? se llama? Rubén Marcheschi. Y puesto el agregado de ediciones, creo que ediciones Bachi, no sé si ya ni existe la editorial, creo. Pero si ustedes lo ponen en Mercado Libre, está. Ley comentada, ¿ves? La ley comentada de IVA, si la tienen, o bueno, Repar saca una especie de, no es separata, es como una separata, pero es como una especie de, es más tipo manual, ¿no? También ese sirve, ¿sí? Si lo quieren para, pero no es necesario que lo compren, ¿sí? Yo les cuento lo que hay, ¿está? Para procedimiento lo mismo, en la ley, y ahí quizás también están las leyes comentadas de procedimiento, y el Repar también tiene otra especie de estos manuales, ¿sí? que publica, pero lo importante es la ley comentada o seguir las clases con la jurisprudencia, ¿no? Hay algo que también tengamos, hay muchos libros de procedimiento, El libro de procedimiento que a mí me parece que está muy bueno es el libro el 75 aniversario de la ley 11683, que fue reeditado por el ICOM, que tiene capítulos escritos por los profesores de esta facultad. Entonces el libro está bueno, es un libro re gordo, pero debe estar disponible acá en la facultad. Y está bueno si pueden a lo mejor fotocopiar algún capítulo, yo los puedo orientar después, ¿sí? Ese libro está bueno, es el libro de tapa roja, ¿sí? Y para convenio multilateral, ahora sale un libro muy nuevo, pero que debe ser bastante específico, de Chicolino, recién publicado por el Repar, que creo que tiene 2 tomos, es bastante... Chicolino también es profesor de la facultad y participó de la comisión arbitral, con lo cual sabe muchísimo. Y hay libros más antiguos de Bulit Gonis y demás. Todo esto que yo les cuento lo tienen puesto, pero igual yo cada vez que vemos les voy diciendo, ¿está bien? ¿Sí? En definitiva, no es que hay que comprar ningún libro, ¿sí? Pueden acceder a distintas fuentes, pueden compartir, pueden ver en la biblioteca y fundamentalmente en lo que podemos tratamos de darles nosotros todo el material. Si hay algún artículo de doctrina que me parece bueno, lo comparto. ¿Está? ¿Sí? Sí lo tienen que tener. En general aconsejo que se compren la separata, porque la separata tiene también jurisprudencia dentro. Es la ley de IVA, que esa ya empezamos el lunes. La ley de ingresos brutos, convenio multilateral, que tiene el convenio y la ley de provincia y la ley de Cava. Y la ley de procedimiento fiscal, la 11683. ¿Sí? Si no se las pueden comprar, yo les puse a disposición en el campus la última versión bajada de Infolec. Cuando ustedes tengan dudas de una ley, vayan a Infolec, busquen última actualizada e imprimen y ahí seguro no se equivoca. ¿Se entiende? Digo que a veces a mí no me molesta si están con las hojas, en los exámenes prácticos se puede tener la ley abierta. No me molesta si están con las hojas, digo que a veces la separata tiene más cosas, o sea, no es que es una separata, no es vacía, tienen dictámenes, ¿no? Tienen resoluciones, y les queda también para la vida, profesional. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Las clases les dije. A ver, ¿dudas? Así. ¿La clase de los sábados es virtual o qué es eso? Virtual, todo virtual. Tratamos de hacerlo, yo les voy a elegir
Yo soy de las que considera que el descanso es importante y la distracción y la diversión también, ¿sí? Y el deporte también, ¿sí? Es muy importante la parte física. El otro día lo decían, justamente con un profesor de la maestría hablando de seguridad social. ¿Saben dónde hubo más gente grande que murió durante la pandemia? Mayor cantidad de ancianos que murieron durante la pandemia. En el mundo, ¿eh? No sé si se acuerdan cuando recién empezó. En Italia, en la zona de... Ahora se me fue. ¿Cómo se llama? Lombardía, en la zona de Lombardía. ¿Saben por qué murieron más? Porque había más cantidad de gente grande. Había mucha gente longeva en la zona de Lombardía. ¿Y por qué esa gente es longeva tanto tiempo? ¿Por qué viven tanto? ¿Saben por qué? Por dos cosas. Esto lo estudiaban, estudios respecto de la seguridad social y de la expectativa de vida y cómo vamos a hacer, que baja mucho la tasa de natalidad. Hoy no se tienen hijos, no se tienen tantos hijos y se tarda mucho en porque comen, porque comen comida mediterránea, que es sana, y porque tienen montañas y las suben. Mi papá era de Piemonte, Torino, cerquita de ahí, no era Lombardía, no estaba cerca del mar, pero subía a la montaña y mis abuelos y todo éramos así, con lo cual yo apoyo que vayan a jugar al fútbol, chicas y chicos, y el sábado está el partido, no se mueran, la clase puede escucharse después, a que le gusta correr, que le gusta hacer yoga. Me parece que es importante también para la parte mental, ¿sí? Así que soy súper respetuosa de los sábados. Las hacemos los sábados porque si no es muy difícil coordinar en la semana, por más que hagamos una compulsa, todos van a tener, y es cada tanto, ¿sí? Normalmente ofrecemos que sean, por mí pueden ser de 7 a 9, a las 9 de la mañana están liberados, porque en general eligen de 8 a 10, ¿sí? Como para no... Pero lo hacemos, la verdad, desde casa con pantuflas, así que tampoco nos perjudica tanto. Pero bueno, el que las quiere escuchar después, se graba. Lo lindo es el interactivo. Llegó Eden, ahí está, así que, ¿cómo están? Voy a dejar que yo ya hablé mucho, un poquito que se presente cada uno, así que ya que están los dos, así... porque yo algo les conté, pero no... ¿Y por qué están acá? ¿Qué les gusta? ¿Qué esperan del curso también? ¿Cómo les va? Soy Gianfranco y me recibí hace ya casi un año, también en el curso de la profesora Diana. Y primero y principal, decirles que espero que aprendan un montón, que es un muy buen curso, que recomiendo que sigan mucho las clases. A mí, yo hace poquito que la hice la materia, entonces me ayudó muchísimo seguir las clases día a día, con todas las diapositivas que da Diana. Yo estudiaba de ahí, más las leyes, y se hace muy bueno. La práctica también, muy buena, muy buenos docentes. Y si la llevan al día de la materia, para mí, les va a ir genial. Así que cualquier cosa pueden consultar sin ningún tipo de problema y éxitos para todos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonel. También le doy la bienvenida. Hace calor, ¿no? Hace calor, sí, yo Las neuronas están todas. Bueno, bien. Bueno, lo mismo que Gianfranco, yo hace un poquito más. Estoy trabajando con Adriana, vengo de Carolina, que era la profesora anterior. Adri comenzó en el 2020. Sí, Caro me da el curso en el 2020. Yo venía trabajando hasta ese momento como jefa de trabajos prácticos. Les conté que yo empecé. Sí, heredé el curso de Caro. Me olvidé de contarles que heredé el curso que era de Carolina cuando ella ya asumió. Fue todo un cambio muy grande. Encima de la pandemia que había sido. La clase. Adriana no inauguró solamente el curso, sino también lo que fue para todos, ¿no? Para ustedes, pero también para nosotros, el tener que empezar con estas clases virtuales y ver de qué manera lograr un poco la sinergia para que funcione. Así que, y en eso Adriana tiene, nos da todas las posibilidades, tanto a ustedes como a nosotros, para poder potenciarnos y que el cuatrimestre realmente nos sirva. La verdad es que nos dediquemos o no nos dediquemos a impuestos, en Argentina los impuestos son estructurales y son imprescindibles entenderlos. El que no entiende impuestos y es contador
complicado, ¿no? Argentina es un país muy complejo. Y la verdad es que se hace muy amena la cursada, porque a Adriana le gusta. Y cuando a alguien le gusta lo que hace, lo que da genera un valor agregado mayor, ¿sí? Así que aprovechenlo, porque a veces uno cuando está de ese lado no se da cuenta. Entonces, y después cuando pasa el tiempo y lo compara con otro docente, dice, pucha. Entonces, aprovechenlo, es un buen semestre, estamos todos un poquito más descansados, no tenemos los vencimientos anuales, se hace un poco más tranquilo, así que disfrútenlo. Adriana, y no porque esté ella, porque yo estas cosas generalmente las digo cuando ella se va, es muy justa, ¿sí? Adriana es muy justa, da el abanico de toda la información que va a tomar y no sale con nada raro. Entonces, el chiste acá y el secreto es venir a las clases, como decía Jean, seguir la materia porque es larga, ¿sí? Entonces si nos dormimos 2 clases y después cuesta un poco el volver a estar al día y bueno, y no bajar los brazos, ¿sí? La verdad que, bueno, eso, nada más, así que bienvenidos, y hoy el día no ayuda, pero bueno, estamos todos, ¿no? Somos una cantidad importante, así que... son importantes. Hay 90 inscritos, en general hay más de 10 que no vienen nunca, de entrada, ¿sí? Y en realidad el índice de ausentismo nos está re preocupando a todos en la universidad, porque de 90, creo que 20 nunca vinieron, o por lo menos nunca se presentaron y yo estoy segura que acá 90 no hay, no hice el cálculo, pero no. Hola, acá está mi otro ayudante, perfecto. Ya listo. Así que no es nada. Bueno, acá llegaste, justo se terminan de presentar Gianfranco y Leo, así que dejamos estacionarte unas palabras para los chicos que les cuentes un poco cómo llegaste a la casa. Pero ya estamos entre casa, ya sabemos cómo llegaste a la cátedra y bueno, que empezar en la materia. Mi nombre es Eduardo Loay, soy alumno de esta cátedra hace 5 años ya, y desde entonces soy ayudante. Soy contador público, trabajo en un estudio contable, en el área de impuestos. Y nada, bienvenidos, son un montón. Una valentía que no ayuda. No, yo vinieron Vinieron bastante. El rasgo del número, ¿no? Y yo creo que el curso les va a gustar. Las recomendaciones que hay, creo que son muy buenas, no son por nada. Realmente recomiendo el curso. Yo fui alumno de este curso y ahora vamos a comentar un poco de algunas cosas prácticas, pero nada, por favor, no se queden callados, participen, pregunten. Estamos abiertos a las preguntas. Si hay algún recursante ya nos conoce seguramente. Pero bueno, ánimos. Seguro muchos de ustedes ya se reciben. Muchos nos eligen como último curso de la carrera. Sí, festejar. A mí me gustan los festejos. Sí. El cual del pasado tuvimos una experiencia muy bonita. Se recibieron un montón de alumnos. Un montón. Los 2 últimos. Así que el último día de clases estaba el aula llena, no solo de alumnos, sino de padres. Así que, ánimo. Yo creo que es un buen incentivo para dar este último paso de la carrera. Ya están ahí, están a un paso, que los que no se reciben se recibirán el 4 que viene. Pero bueno, bienvenidos. Es una materia larga. Les recomendamos, eso que le dicen en todas las materias, pero les recomendamos que lean por lo menos todo el fin de semana. No se queden porque es mucho. Y como siempre estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda que necesiten, en serio. Me doy garantía que la verdad que están dispuestos a todos. Cuando se organizan en los grupos, cada uno de ellos tiene un grupo a cargo. Entonces generalmente hacemos 3 paneles, ¿sí? Piensen que van a ser, uno va a ser fijo, otro va a ser contribuyente, con lo cual son como, si fueran 60 serían 20 en cada panel y 10 en cada equipo, ¿no? Y ahí tienen un grupo privado con el que oficia de alguna manera de tutor de ese grupo, y ahí también tienen mayor interacción. ¿Quieren contarles cómo está el tema organizado de los ejercicios prácticos y eso? Ustedes en general se comunican bastante, ¿no? Bueno, nosotros damos la práctica por lo general. Ustedes en la primera parte de la materia van a ver la parte práctica de IVA, van a ver mucha teoría, van a empezar con la teoría de IVA, hoy empezamos con la teoría de institución de los consumos. Es una introducción a la materia porque vamos a hablar no solo de la parte general de consumos, que es IVA y ingresos brutos, sino que van a ver a lo largo de
la primera parte de la materia, toda la parte técnica, la ley. Pero con nosotros dentro de aproximadamente 2 semanas ya van a empezar con los primeros ejercicios prácticos de IVA, que es lo que le vamos a tomar el primer parcial. En la segunda parte arrancamos ya con el trabajo práctico del procedimiento a full. Van a tener una entrega semanal. Como dijo Adrián, están separados en grupos fijos y contribuyentes porque es un caso, una simulación bastante real de lo que sería como una contienda entre el fisco y el contribuyente. Está muy bueno. Les recomiendo que lo aprovechen porque no solo les sirve para la vida real, sino que les sirve para poner en práctica lo que dan de procedimiento. Y ya les adelanto, seguramente ustedes habrán escuchado, procedimientos un montón, es algo novedoso, no lo vemos en ninguna parte de la carrera. Van a tener fallos, es algo también nuevo, que no lo vemos en ninguna materia de la carrera. Pero el trabajo práctico sirve también para investigar, para que ustedes se pongan en tema, para que puedan ver cómo es en un caso real, un caso de procedimiento, que les va a servir, se los prometo que les va a servir, porque contestación de requerimientos hacemos todos. Además, el contador tiene la obligación de asesorar al contribuyente cuando está, por ejemplo, en una contestación de vista, de advertirle que quizás haya una eventual denuncia penal tributaria. O sea que sirve un montón. En la segunda parte vemos práctica de procedimiento ya, y a su vez práctica de convenio multilateral. Ingresos brutos, convenio multilateral que van de la mano, ¿no es cierto? Entonces, en la primera parte tienen IVA, desde el punto de vista práctico, en la segunda parte tienen procedimiento y convenio multilateral. Eso básicamente, así como en impuestos uno tienen impuesto a las ganancias y bienes personales, que el 80% de impuesto a las ganancias, acá tienen, yo diría un 50-50. IVA en la primera parte, convenio en la segunda junto con procedimiento. Bueno, los ejercicios en general ellos se los brindan. Hay ejercicios que están en la parte de la cátedra con su enunciado y solución, pero ellos siempre colaboran dándoles más ejercicios y siempre les dan soluciones. Sí, nosotros tenemos una guía de ejercicios oficial de la cátedra que está actualizada y está subida al campus del primer día, y a su vez nosotros, a pedido de ustedes, por lo general damos algún ejercicio adicional los sábados de forma virtual, ya acercándonos más a la etapa del examen. Eso estamos abiertos nosotros, yo me comprometo a, como siempre, a dar una clase adicional los sábados. Nada más nos organizamos, avisen con tiempo, yo preparo un ejercicio, se los paso, les paso el enunciado para que lo hagan ustedes y lo resolvemos en clase ese mismo sábado. Así que eso está bueno, por lo general los alumnos dicen que les sirve. Sí, de hecho nos piden a veces, yo propongo algunos sábados, a veces nos piden una más. Es decir, pues la idea sería, yo que propongo 2 sábados en la primera parte y 2 sábados en la segunda, eso es como yo lo estructuro. Pero en general a veces piden ese plus, ¿no? Bueno, gente, ¿dudas? ¿Alguna duda más? Igual van a aparecer las dudas y demás. ¿Alguna cosa más? ¿Quedó todo claro? Sí, la forma de comunicarnos y todo. Después yo les puedo compartir a ellos el link del grupo, si me lo mandaron, ¿ya me lo mandaron? No, ahora vamos a ver. Cuando lo termines, no hay problema. Lo hago así ya empezamos a estar en conexión y entre ustedes se hablan como para tenerlo. Bueno, gente, los tengo que abandonar porque hoy estoy dividida a la mitad. Pero así que bueno, acá está el proyector, habría que ver Dale, no hay problema. si la tienen. Y siguen conmigo el lunes, ¿sí? Así que traigan la ley de IVA ya, ¿sí? Porque el lunes es feriado. Feriado. Ah, lunes y miércoles virtual. El lunes es feriado. Bueno, descansen, aprovechen este fin de largo. Que como dice, acá la clave, el negocio de esta materia es seguirla de acuerdo, ¿sí? El negocio de esta materia es seguirla de acuerdo. Si no, cuesta mucho, pero entonces nos vemos el miércoles virtual. En el campus virtual yo les pongo el link para acceder a Teams y lo tienen también, si buscan Teams, lo buscan, lo van a tenerlo ahí agendado, ¿sí? Entran sin que yo abra el aula. Así que el miércoles, hasta donde yo me digan que llegan con consumos, completamos consumos y ya arrancamos con el IVA, ¿está? Bueno, un placer, gente, buen cuatrimestre en todas las materias y nos encontramos virtualmente el miércoles. Gracias por todo. Sí, igual voy en Zoom. Bueno, muchas gracias. La del los lunes y los miércoles como está grabada. No pasa nada. No hay problema. ¿Querés llevar el mío? No te pido. Sí.
Ahora nos ponemos a ver el perro, ¿no? Adriana y hacemos las cosas. No, solamente como comentario respecto al tema del trabajo práctico, ¿sí? Nosotros vamos a tener un grupo que va a ser el general, ¿sí? Que en relación a eso les pido que tengamos cierta prudencia con el uso del grupo de WhatsApp respecto a los horarios, ¿sí? A las preguntas y al momento de la semana en la que hacemos las consultas. Es decir, yo tenía mi momento cuando estaba estudiando que me agarraba el sábado a la noche, no salía y me ponía a estudiar, pero usaba a las 11:30 de la noche mandar preguntas al grupo de procedimiento de impuestos. Es un poco extraño, ¿sí? Respetemos las formas, es decir, tratemos de hacerlo en tiempos razonables. ¿Por qué? Porque bueno, también nosotros tenemos, aunque a veces no lo parece, pero los que nos dedicamos a impuestos no solemos tener una vida personal, pero la tenemos. Entonces, la verdad es que, porque a veces sucede que mandan, uno lo lees, queda sin leer, o sea, queda sin contestar porque quizás es el fin de semana, y después uno no contesta, pero no es que no contesta porque no quiso contestar, no contesta porque se le pasó. Entonces tratemos de hacerlo entre lunes y viernes hasta las 7, 8 de la noche, parece que es un horario bastante razonable, ¿sí? Es importante que las preguntas se puedan meter todas dentro del grupo de WhatsApp y no que pegué buena onda con Jean y le mando la consulta a Jean. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que ustedes tienen son de otros compañeros, entonces hacemos un poquito de economía de escala, ¿sí? Si no tenemos que andar contestándole a cada uno y se hace un poquito más denso. Sobre todo porque esto es nuevo. Sí. Una cosa que está buena que ustedes por lo general tenemos un grupo general donde vamos a estar nosotros, ustedes tienen un grupo paralelo. No, está bien. Les recomiendo que hablen entre ustedes porque muchas veces toman, como dijo Leo, la buena onda que tenemos y directamente a mí me mandan WhatsApp todo el departamento, está bien, yo les digo, les contesto cuando puedo porque trabajamos y tenemos vida personal. Y lo que les recomiendo, más allá de eso, es que hablen entre ustedes en el grupo que tienen ustedes, porque a veces tienen miedo de preguntar algo que creen que es una pavada. Entonces, si tienen miedo de preguntarlo, hagan el grupo que tienen si los profesores, porque lo que pasa esa duda es la de otro. Entonces, lo que termina sucediendo después, si me preguntan a mí por privado, y que después lo mandan al grupo, y yo ya lo contesté. Aparte, le hiciera a ustedes. Si tienen una duda, la que sea, no importa, al principio de la materia no hay nada, entonces está bueno que lo pregunten. Aprovechen la clase para preguntar. Nosotros siempre estamos dispuestos a que corten la clase, interrumpan, pregunten cuando quieran. Pero cuando están en su casa practicando y tienen una duda, primero mandan al grupo general o al que tienen ustedes y después, si nadie sabe de sus compañeros, bueno, mandan al grupo de los docentes. Cero drama, chicos. O sea, a ver, estamos aprendiendo. Entonces, las preguntas, no hay preguntas más interesantes o menos interesantes. Y la verdad que Adriana está en el grupo, pero no está mirando al detalle quién preguntó si el IVA es un impuesto al consumo. ¿Ok? Pónganle un 2. No va a pasar. Así que pregunten tranquilos, aprovechenos, utilicemos este medio ahora del WhatsApp que hace que estemos todos un poquito más cerca, para bien y para mal, ¿sí? Porque la verdad que también eso genera sus problemas. Pero bueno, tratemos de sacarle la parte positiva. Con respecto al trabajo, vamos a armar un grupo de WhatsApp en donde va a estar el grupo FIC y contribuyente y va a estar solamente tutor, ¿sí? Y la idea es intentar simular a través del armado de ese trabajo lo que pasa en la vida real, ¿sí? Como Edu comentaba recién, cada un requerimiento del fisco, se contesta el requerimiento cumpliendo con las formalidades del caso y los plazos que la ley de procedimiento establece, ¿sí? Luego se corre la vista, la determinación de oficio, la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. El trabajo es un abstracto, ¿sí? Lo vamos a ir viendo cuando terminemos la primera parte, pero es un abstracto, es decir, vamos a tener que presentar la documentación, pero tiene que jugar mucho también nuestra imaginación, ¿sí? Respecto a cómo podemos contestar, porque al fin y al cabo en la práctica también a veces usamos mucho nuestra imaginación, a menos que técnicamente sepamos para dónde tenemos que dirigir o no la contestación de un requerimiento, la imaginación tiene mucho que ver, ¿sí? Y juega. Entonces tratemos de abstraernos y pensar de qué forma podemos
hacer el trabajo, pero siempre desde el punto de vista de la imaginación, ¿sí? Si cae un requerimiento porque me están impugnando un crédito fiscal procedente de facturas por servicios X, bueno, tratar de buscar la manera, en función de lo que en la clase voy a ir aprendiendo, que como tip, en el caso de IVA, los créditos fiscales que yo no puedo computar tienen que estar vinculados a una actividad grabada, y tratar de ver cómo lo voy hilvanando. El objetivo acá es que no pierde nadie, ¿sí? El chiste es llegar al final, que es la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en donde el fisco y el contribuyente tienen diferencias pero van de la mano. Es decir, si el requerimiento lo presenta, lo hace el fisco, contesta el contribuyente y el fisco dice, bueno, no hay ajuste determinado, se acaba el trabajo. Eso no tiene que pasar, ¿sí? Tiene que seguir el orden y llegar al final. Entonces, la idea también es que no pensemos que esto es River y Boca, ¿sí? Aunque en la práctica lo sea, pero en el trabajo no. Esto es fisco y contribuyente, en donde tienen que trabajar en conjunto como para ver cómo van armando el trabajo para llegar al final, ¿sí? Y nosotros en el medio, y arbitrando de alguna forma, tratando de ir ayudándolos para que lo que uno conteste le sirva de base al otro, ¿sí? Pero el consenso tiene que estar en ustedes, ¿sí? Somos muchos, va a haber personas que se van a ir, y bueno, ustedes ya saben cómo funcionan estas cosas, así que siempre hay algunos que trabajan más que otros, eso también dependerá del liderazgo que cada uno dentro del grupo tenga. Nosotros en eso no nos metemos, ya son casi profesionales y bueno, forma parte también de lo que esto termina siendo la cotidianidad de las cosas. Obviamente que si hay una deserción muy grande, o porque justamente lo hacemos después de que terminamos el primer examen, ¿no? La verdad que no suele pasar, pero bueno, a mí por ejemplo el cuatrimestre pasado me pasó de que un grupo decía, bueno, pero éramos 15 y 5 fuimos los que trabajamos y al final el resto no. Bueno, tengan presente que al final hay una exposición que no dura más de 15 minutos, en donde a la profe le van a comentar cómo fue el trabajo, y cada uno va a ir haciendo alguna acotación a lo que fue lo que hizo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, tampoco puedo tenerlo en piloto automático, porque el día de la exposición la profe puede preguntar y no puedo quedar mirando el techo. Y aparte, ¿por qué? Porque el trabajo, Adriana lo tiene muy en cuenta para la nota, ¿sí? O sea, el trabajo es condición de regularidad. Total. Adriana lo tiene muy en cuenta incluso para redondear, pero si le falta 50 centésimos, incluso un punto, a veces lo ha tenido en cuenta. Ténganlo en cuenta. Sí, la exposición de ustedes y no solo la exposición técnica, sino la exposición, la oralidad, ¿sí? Si ustedes se plantan bien, pueden exponer el tema con tranquilidad, sin ponerse nerviosos. La verdad es que les confieso algo, el cuatrimestre pasado Adriana no hizo preguntas, ¿okay? Pues somos muchos, es un día solo, no llegan todos a hablar, entonces generalmente el que ella suele preguntar es el que está ahí para promocionar y no tener que ir a un recuperatorio para subir la nota, o al que está ahí y que ya puede ir al final. Entonces aprovechenlo, ¿sí? Lo bueno es que para el momento de la exposición ya casi las notas, bueno, no, en realidad las del primer examen las van a tener, las del segundo no, porque se da todo junto, ¿sí? Así que bueno, sí. Si nos tratan de ustedes, sobre todo a mí, a vos también no. Y en realidad creo que van a ser 3 grupos. Suponete que somos 60, que no somos, pero 20 van a ser 10 contribuyentes y 10 fiscos. Son un montón. Son un montón para hacer la organización interna del equipo contribuyente o del equipo fisco. Así que, bueno, esto también depende de las capacidades, ¿no?, del liderazgo interpersonal que cada uno tiene y cómo lo va manejando. Entiendo que ya a esta altura han todos realizado trabajos en las materias anteriores que tuvieron. Bueno, esto no es más que eso, pero sí tengan en cuenta que hay una interrelación con el otro fisco y esto no es un adversario. En la práctica sí, a veces lo es, pero acá no, porque si se traba, después no pueden seguir. La idea es que todos terminemos en lo que es la finalización, que es la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. Que de nuevo, como decía Eduardo, esto pasa en la vida, esto pasa en la vida real. Entonces está bueno que quienes no se dedican, por ejemplo, yo no me dedico a la parte de procedimiento, porque ya cuando empiecen a verlo van a ver que es todo un mundo, de alguna manera tengan una idea de cuáles son los plazos, ¿sí? Y cómo juegan cada uno de los esquemas. Bueno,
Yo vi que Adrián acá había arrancado con algo, nosotros habíamos preparado, porque yo ya llegué, no sé hasta dónde llegó, así que yo voy a hacer una pequeña introducción. Esta filmina ya está ya la tienen en el campus, así que voy a reforzar, por decirlo de alguna manera, porque no sé hasta dónde llegó y qué dio. Después con Edu vamos a seguir con la clasificación de los impuestos. Hoy es una clase netamente introductoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Están todos bien? Yo en la organización del curso, el parcial, Sí. y luego se recupera, o se está al final. El parcial, no, claro. El parcial son 4 parciales, ¿no? O sea, 2 teóricos y 2 prácticos. Hasta que no terminás el segundo, ahí recién viene el recuperatorio. Y el recuperatorio sirve para promocionar la materia o bien para un empujoncito y poder ir al final. ¿Sí? Y otra recomendación también, porque pasó el cuatri pasado, si llegan bien al final, es mucha info. Así que denle a este cuatrimestre. No esperen, no, le voy a preparar mejor, que viene a venir las vacaciones. No sirve esto, ¿ok? Si ya van siguiendo la materia, bueno, y no pudieron promocionarla y van al final, tiren toda la carne al asador al final porque después se hace un poco más pesado, ¿ok? Así que, pero la verdad, igual lo han visto ustedes en las encuestas. Si ustedes le meten, la materia la pueden aprobar, ¿sí? La materia la pueden aprobar, así que lo digo como para que lo tengan en cuenta. Y posta, Adriana, tómalo. O sea, de todo lo que pasa que bueno, arranca a hablar a las 7 y termina a las 9. Sobre eso no podemos hacer nada, pero es así. 2 cosas que me acordé. La primera, que por lo general la decimos nosotros, el tema de la bibliografía. No sé si eran en el comentario de la bibliografía. Por lo general para ello usamos el libro de Marchevsky. Pero Adri sube al campus y seguro ya está subido. Las cuestiones que se fueron actualizando, sobre todo con la 17430, entró en vigencia en 2018. Así que yo les diría que complementen el libro de Ivan Marchevsky, que es el más utilizado en la materia, con los artículos de doctrina que Adri ya subió al campus. Eso por un lado. Ingresos brutos y convenio multilateral, sobre todo ingresos brutos, van a ver que ingresos brutos está en los códigos fiscales y eso se actualiza todos los años. Nosotros tenemos actualizado el código fiscal subido al campus. Vamos a utilizar el código fiscal de Cava y una breve mención con el de Buenos Aires para comparar. Pero eso lo tienen subido al campus por si quieren descargarlo. El convenio multilateral está igual desde el 80, desde el 27, desde que salió. Lo que cambia, y después nos van a preguntar de nuevo, es una resolución general ordenatoria de todas las resoluciones interpretativas de la Comisión Arbitral. Entonces, para la segunda parte tienen ingresos brutos, el código fiscal de Cava, el convenio multilateral y una resolución general que después le vamos a decidir si cambió o no, creo que todavía no cambió, porque por lo general es una todos los años. Y para IVA es la ley de IVA. La ley de IVA y el decreto reglamentario, ¿no? Que eso también lo pueden encontrar en Infolec y también como está subido al campus. Y muy importante, tema procedimiento tributario, yo le digo todos los cuatrimestres, hay una biblioteca digital gratuita de la facultad de Thomson Reuters, donde tienen un montón de bibliografía de todas las materias, no solo de impuestos. Pasa que muchas veces se terminan enterando de esto al final de la carrera, yo me enteré al final de la carrera, y ahí tienen un libro de procedimiento actualizado de Editorial La Ley, cuyo director es Humberto Bertaza, que está muy bueno y lo tienen de forma gratuita. Ese libro les va a servir no solo para complementar lo que ven en clase de procedimiento, sino que está muy bueno para fundar el trabajo práctico. Porque el trabajo práctico ustedes van a hacer un trabajo de investigación, que creo que es lo que más les cuesta, por lo menos lo que yo veo es lo que más cuesta, cuando a partir de la segunda entrega en adelante tienen que fundar su postura. Ahí tienen que utilizar doctrina y jurisprudencia. Y en el libro tienen mucha doctrina. Es el libro Correction Law. ¿Cómo se llama? El libro se llama Procedimiento Tributario, Ley 11683. El editorial La Ley y el director es Humberto Bertaza Velarra y Loreceta. La forma, si no tienen usuario de esa biblioteca digital, que es la biblioteca digital de ProView de Thomson Reuters, la forma de darse de alta al usuario, que es gratuito, hoy en día tienen que acercarse a uno de los chicos del centro de estudiantes o lo pueden hacer ustedes mismos directamente en el gabinete de computación que está al lado de la entrada principal de la facultad. No lo pueden hacer desde casa.
La forma de darle al usuario tiene que ser por única vez en la facultad. Después sí pueden usarlo en cualquier lado. Yo lo tengo en el celular, por ejemplo. Está muy bueno porque lo pueden usar en cualquier lado y no necesita Wi-Fi. Ustedes Edlan tiene un catálogo de más de 150 libros hoy en día. Si les gusta el libro de procedimiento, lo descargan una sola vez en el celular y lo pueden usar offline en cualquier parte del celular, la computadora, lo que sea. Está muy bueno, se lo recomiendo, sobre todo para trabajo práctico. Si quieren más bibliografía, después nos consultan. Pero bueno, tengan en cuenta eso que para mí está muy bueno. Y el otro era de Marchevsky, sí. Como Marchevsky. Que anda dando vueltas desde hace mucho tiempo el libro completo en PDF. Está, si ustedes le buscan acá. Claro, porque es un manual, no es un libro. Yo diría que casi un, sí. Es un manual. Son 1300 páginas. Claro, Es un libro bastante. La verdad que está bueno, es más si lo quieren comprar usado, por ejemplo en Mercado Libre es un libro de referencia. Uno, obviamente ustedes verán que los cambios impositivos a veces van más rápido de lo que van las publicaciones, pero la base, siempre el eje basal es el mismo, entonces, o en algunos casos. Entonces, la verdad que es un libro de referencia, así como en Impuesto a las Ganancias uno apelaba al de Rey, el de Enrique Rey, bueno, Marchevsky en IVA como el más completito. Lo que pasa es que, bueno, es un libro que tiene más de 15 años, no está actualizado a lo que hoy es, por ejemplo, la imposición sobre los servicios y sobre los servicios digitales y demás, pero bueno, uno después lo va complementando. Y esto que Edu les dice, Adriana igualmente cuando comience el lunes, o el miércoles, perdón, con la parte de IVA, va a ir avisando, o sea, ella siempre establece el dónde, ¿no? O sea, bueno, hoy arrancamos con la ley de IVA, vamos a ver estos artículos. La idea es que ustedes no se queden solo con la clase, pero a medida que vayan avanzando, ella les va a ir diciendo. Y esto lo del libro, de la ley de procedimiento, es muy bueno porque esto que dice Edu es lo siguiente: cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de procedimiento, nosotros tenemos el requerimiento, bueno, contestamos el requerimiento y cuando ya después viene la contestación a la determinación de oficio, que es el acto administrativo principal que el fisco realiza, yo tengo que justificar por qué me computé ese crédito fiscal, por qué realicé la actividad bajo esta estructura jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Me baso mucho en jurisprudencia, ¿sí? Y hay un punto con la jurisprudencia también. Los fallos que se van a tomar son los que Adriana da en clase, ¿sí? Esto no es un posgrado en tributación. Acá no vamos a preguntar qué contestó el doctor Martínez, cuál fue el fallo en minoría de la Cámara. ¿Sí? O sea, acá vamos al fallo Paracha, cuál fue la decisión, siempre son leading case, o sea, son casos que en principio o están ante el Tribunal Fiscal o ante la Corte Suprema de Justicia, y los que Adriana da en la clase. ¿Ok? Después, quien quiera profundizarlo, tiene el posgrado en tributación, pero no se vuelvan locos con eso porque van a encontrar una cantidad de fallos por todos lados. Solo los que Adriana, o que quizás a lo mejor Eduardo o Jean o yo les podamos comentar, pero solamente esos, ¿sí? Es más, en la ley está, en la guía de trabajos prácticos, al inicio hay como un raconto de la jurisprudencia más importante, pero que de nuevo es más de lo que Adri da en la clase. Sí, porque incluso Adri se toma el trabajo de actualizar los fallos todos los cuatrimestres. Si bien hay leading cases, que son los fallos que sentaron jurisprudencia, sentaron un criterio de la Corte que se mantuvo en forma, hay fallos novedosos que están muy buenos, que yo creo que Adri los está implementando. Entonces, presten mucha atención en lo que ella en clase. Y lo que dice Leo tiene razón. Yo puedo dar fe, no creo que me vaya a equivocar, de que tomamos lo que sea en clase. Si bien es un montón, ustedes no se van a encontrar con una sorpresa. O sea, si tienen todas las clases, yo les prometo que no se van a encontrar con una sorpresa de la clase. Así que es muy importante eso. Y otra cosa, para los que todavía se sigue utilizando, se sigue comprando, para los que compran en separata de IVA, y eso también de REPAR, ahí mismo tienen un resumen de todos los fallos importantes que se ven en la materia. Están casi todos. Si ustedes lo buscan, están creo que después de la ley o el decreto. También tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Si arrancamos y avanzamos un poquito para no decirle a Adriana el miércoles que no dimos nada. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguro? Bueno, de nuevo, sé que quizás varias de las cosas que les diga ya Adriana las comentó, pero
de paso si hay alguna consulta en relación a eso, alguna duda que se ha generado, está bueno que lo hablemos. Tratamos de que la clase sea conversada, ¿sí? Y que podamos generar un poco de feedback, así que si hay algo, nos paran y nos avisan. La materia es teoría técnica impositiva 2 y nos vamos a abocar en la primera parte, como Edu recién mencionaba, a la imposición a los consumos, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que arrancar un poquito de dónde estamos parados. Y dónde estamos parados es conversar y pivotear respecto a cómo es nuestro régimen rentístico, ¿sí? O nuestro sistema tributario actual. Algunos mencionan que se refiere a un régimen bifásico en donde la nación y las provincias son los sujetos más importantes. Otros dicen que con la reforma del año 94 empieza a aparecer los municipios, ¿sí? Entonces hoy podríamos empezar a hablar de lo que es un régimen trifásico, ¿sí? Bueno, ¿y esta información de dónde sale? ¿Cuál es nuestra ley magna basal, que es la que a partir de esa avanza todo lo que sigue? La Constitución Nacional, ¿sí? Y la Constitución Nacional, es importante que a veces nosotros tengamos en cuenta esto, porque si bien nosotros no somos abogados, la verdad es que es necesario que cuando uno habla de impuestos tenga presente determinadas cuestiones que son jurídicas, ¿sí? Pero que hacen a entender el por qué el Estado recauda impuestos, ¿sí? Siempre digo lo mismo, ¿no? En esta parte nosotros nos encargamos de entender cómo el Estado recauda y lo que es la actividad financiera del Estado. ¿Qué hace el Estado con los recursos y cómo los utiliza? Bueno, eso ya es otra materia, ¿ok? Tratemos de centrarnos técnicamente desde el lugar de la recaudación y la generación de recursos. Si después ese dinero que el Estado a nosotros nos cobra no vuelve en servicios públicos, bueno, ese ya es otro tema, lo podemos discutir si quieren después de la clase. Pero acá nosotros nos vamos a encargar de la primera parte, ¿sí? Si no, mezclamos un poco también las subjetividades y no nos sirve. Entonces, el artículo 4 de la Constitución Nacional, ¿sí? Nos dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de la importación y la exportación. Es decir, ya en la primera parte del artículo 4 le dice, ¿sí?, la Constitución a la nación: vos vas a recaudar los impuestos aduaneros. ¿Y por qué les parece que la Constitución le da esa potestad a la nación? ¿Por qué no se lo da a las provincias? ¿Se les ocurre por qué? Porque hay una única aduana. ¿Por qué hay una única aduana? Porque el país, ¿sí?, venía de una guerra interna en donde teníamos por un lado a quienes querían conformar la nación, ¿sí?, y otros que en definitiva promovieron un Estado, un país unitario. Entonces la única manera que yo tengo, y esta es la historia, de todos los países, de generar la unificación es generar una entelequia, ¿sí?, la nación, porque la nación, ¿qué somos? La nación somos todos, somos la suma de todos. Y la tengo que dotar de recursos. Si yo genero algo y no le doy recursos a ese algo deja de existir, ¿sí? Si yo creo un ministerio y ese ministerio no tiene fondos para poder actuar, ese ministerio no existe. Bueno, lo mismo pasa con la nación. Y después, con la impronta que en ese momento tenían los impuestos aduaneros, que no son los impuestos de hoy. Porque si nosotros hoy agarramos la torta de recaudación de la FIP, los impuestos aduaneros representan menos del 15%. En ese momento, en donde el sistema tributario no estaba tan desarrollado como está hoy, donde no había un impuesto a las ganancias, donde no había un impuesto al valor agregado, los impuestos a las importaciones y exportaciones eran la vedette de la recaudación. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Le dice a la nación: vos vas a tener la facultad exclusiva de poder recaudar tributos aduaneros. ¿Por qué? Porque las aduanas internas están prohibidas, porque nosotros somos una nación, ¿sí? Ya no podemos cobrar más impuestos por el movimiento de la mercadería intrapaís. Entonces, los impuestos aduaneros los recauda la nación. La venta o la locación de tierras de propiedad nacional, hoy ya casi que no quedan, pero retrotraigámonos a 1853, que fue
la creación, ¿sí? el nacimiento de la Constitución Nacional. La renta de correos, bueno, hoy lo tenemos privatizado. Y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso General. ¿Por qué el Congreso? Por ley, ¿no? Porque un impuesto es obligatorio porque está sancionado a través de una ley previa. ¿Y las leyes dónde se sancionan? En el Congreso de la Nación, ¿sí? Y equitativa y proporcionalmente, bueno, porque justamente, y acá no podemos quizás mencionar un poquito de los principios tributarios que son los que se tienen en cuenta al momento de sancionar una ley. Equitativamente, principio de igualdad, ¿no? Aplica para todos los ciudadanos, el principio de justicia, ¿sí? Cuando hablamos del principio de justicia, hablamos del principio de igualdad, nos vamos un poquito más y hablamos del principio de equidad. ¿Qué decía la Constitución con respecto al principio de equidad? Es la igualdad entre los iguales, ¿no? Igualdad con igual capacidad contributiva. Que ahora vamos a ir a esa palabra. Después el artículo 121 dice que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. Es decir, las que tienen el poder originario son las provincias, que se sacan un poquito ese poder, se lo entregan a la nación, crean la nación, pero lo que no delegaron se lo guardan para sí. Con la reforma del año 94, el artículo 123 dice que cada provincia, lo agrega en realidad porque ya estaba, dicta para sí su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía provincial. Esto no estaba antes, esto se modificó en el año 94, fue una victoria para los municipios, porque ¿qué sucedía antes de eso? Había una discusión entre si los municipios eran autárquicos o autónomos, ¿sí? ¿Alguien sabe la diferencia entre autárquico y autónomo? ¿O me puede dar un ejemplo de algún organismo que conozca que sea autárquico? El Consejo es un organismo autárquico, exactamente. El Ministerio, la AFIP es un organismo autárquico, ¿sí? ¿De quién depende? Del Ministerio de Economía, ¿sí? ¿Quién es el administrador federal de ingresos públicos hoy? Carlos Castañeto. ¿Quién lo puso a Carlos Castañeto? Alberto. ¿Sí? Nadie lo votó. Es autárquica. La AFIP es autárquica. Es autónoma. O sea, no tiene independencia administrativa, financiera, política. No puede elegir a sus autoridades. ¿Sí? Entonces es autárquica. Hasta el año 94, los municipios tenían cierta autarquía. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia hacía, de alguna forma, ¿sí?, lo que quería. Le daba los fondos en la cantidad que consideraba que le tenía que dar. Y si yo no tengo fondos, si yo no tengo recursos, no puedo realizar mi actividad. Entonces, esta fue una victoria para los municipios. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución le dice a la provincia, vos tenés que garantizar la autonomía municipal, le está diciendo, vos tenés que dejarla que ella elija quién la va a liderar y vos le tenés que dar dinero para que pueda cumplir con su cometido, ¿sí? Entonces, de ahí hablamos de lo que es un régimen trifásico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Y cómo se distribuye este poder? ¿No? Gracias, Edu. ¿Cómo se distribuye este poder? ¿Se ve? Acá allá no se ve nada, ¿no? Bueno, igual la filmina está bastante buena y la mandamos así que... Este poder se distribuye a través de poder delegado y poder originario, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre la nación, las provincias y los municipios. Las contribuciones indirectas, el artículo 75, inciso 2, que se refiere a las atribuciones del Congreso. Siempre estoy hablando de la Constitución Nacional, no me paré ninguna ley todavía que no sea esa. Dice que las contribuciones indirectas, la nación tiene facultad concurrente y permanente con las provincias. Es decir, en esas, ahora vamos a ver cuáles son las indirectas y cuáles son las directas. En las indirectas, las dos van al mismo partido, porque son concurrentes y permanentes. Lo pueden hacer in eternum.
la nación y las provincias. Las directas, en realidad, las va a realizar la nación en forma concurrente, pero solo por un tiempo determinado. Las contribuciones directas, la nación las va a hacer en forma concurrente, pero solo por un tiempo determinado. ¿Qué dice el artículo 75, inciso 2? Siempre que la seguridad, la defensa y el bien general del Estado lo requieran. Es decir, vos, nación, vas a poder cobrar una contribución directa a toda la ciudadanía siempre por un tiempo determinado. Entonces ahí vamos a ver después qué significa. Y cuando el bien general del Estado, la seguridad o la defensa lo requieran, es decir, es un impuesto de emergencia. El impuesto a las ganancias es un impuesto de emergencia que se viene prorrogando cada 5 años, si mal no recuerdo, ¿sí? Y que ahora en una década está por cumplir 100. Es decir, hace 100 años que tenemos un impuesto de emergencia. El impuesto al cheque es un impuesto de emergencia porque son contribuciones directas. El impuesto a los bienes personales es un impuesto de emergencia porque son contribuciones directas. ¿Y cuál es el eslogan que el Congreso toma? El bien general del Estado, ¿no? El bien general del Estado. Hace 100 años que estamos recaudando un impuesto de emergencia. Es decir, hay gente que se ha muerto y que se va a morir y vamos a seguir pagando impuestos a las ganancias por un impuesto de emergencia. Pero eso es lo que dice la Constitución. Ojalá en algún momento dejemos de recaudar un impuesto de emergencia por el bien general del Estado. Y en materia aduanera, como dijimos, el artículo 75, inciso 1, vuelve de nuevo sobre lo mismo. Es facultad exclusiva de la nación. ¿Esto qué significa? Que la provincia de Buenos Aires no podría cobrar un impuesto aduanero porque sería inconstitucional. ¿Sí? Todo esto viene en realidad a cuenta de comentar un poquito cuáles son las actividades financieras que el Estado realiza, ¿no? Decimos que las finanzas públicas de alguna manera tienen que ver con la actividad que el Estado realiza y que no es ni más ni menos que recaudar fondos para entregarlo a través de servicios públicos, ¿sí? Que obviamente compiten en una economía de mercado. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros no vivimos vivimos en un país, en una sociedad, en un Estado de Derecho donde hay oferta y demanda y donde el Estado, que presta servicios públicos, también compite con empresas, ¿sí? del sector privado. Entonces, la actividad financiera del Estado está vinculada a la recaudación de fondos a través de impuestos, tasas y contribuciones, que ahora vamos a mencionar dos líneas sobre eso. ¿Para qué? Para poder darle a la sociedad servicios públicos. De nuevo, no nos vamos a poner a analizar si lo que da lo da bien, lo da mal, se queda con el vuelto. No viene a esta materia, ¿sí? El punto es entender de dónde sale. A través de las contribuciones directas, de las indirectas y de los impuestos a los impuestos aduaneros. ¿Sabemos la diferencia entre los impuestos, las tasas y las contribuciones? ¿Tenemos alguna idea? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿No? Tanto los impuestos. La tasa puede ser que tenga una connotación. La tasa, exactamente. Todos son tributos que el Estado, en función de su poder de imperio, recauda a través de una ley previa, ¿sí? A toda la ciudadanía. El impuesto, el Estado te lo cobra, pero no tiene una afectación específica. No te dicen que lo va a gastar. Nosotros pagamos el IVA. Compramos el agua, pagamos el IVA. Yo no sé qué estoy pagando. Y no sé para qué lo estoy pagando. Yo sé que lo tengo que pagar porque es obligatorio, ¿sí? Ahora, cuando yo pago una tasa, por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, debería, en principio, la tasa de peaje, ¿sí? Ir de la mano a un servicio individualizado. Es decir, yo pago la tasa de alumbrado, barrido y limpieza porque limpia la cuadra. Yo pago el peaje porque voy a ir por la autopista. Si yo no voy a utilizarlo, no debería tener que pagarlo. Entonces la diferencia es que uno no tiene una afectación específica, y nos vamos a centrar sobre el impuesto, ¿sí? Y el otro, que es la tasa, sí lo tiene. Pueden ir ahí, no hace un análisis muy interesante respecto al precio que esa tasa tiene que tener, porque algunos lo que dicen es, bueno, pero esa tasa, el precio de esa tasa, ¿tiene que ser por el costo directo del producto o podría haber un margen de ganancia para quien lo presta? Sí, hay ríos de tinta escritos sobre eso. García Vizcaíno realmente tiene, en su libro de Derecho Tributario, tiene mucho de eso.
no lo vamos acá a necesitar, pero quien lo quiera profundizar lo puede hacer. Ese libro también está en el Ese libro también está, sí. Y por último, las contribuciones de mejora. Las contribuciones de mejora tampoco, ¿a qué les suena? Al subte, bien, me gustó. ¿Qué más? A la obra pública. Exactamente, ¿no? Es el impuesto, el tributo en realidad, que el Estado, en su poder de imperio, en forma coercitiva, a través de una sanción de una ley previa, me cobra cuando yo, ciudadano, me vi beneficiado por una obra pública. Es decir, yo vivo a 4 cuadras de la estación del subte y Larreta, ahora que no va a ser presidente, se focaliza en la ciudad y dice, bueno, vamos a hacer 2 estaciones, 2 líneas más de subte. Y yo me veo beneficiado, ¿por qué? Porque el precio de mi departamento, que antes valía X, si ahora va a tener una línea de subte más cerca, va a valer X más 1. Entonces es lógico que el Estado a mí me quiera cobrar un impuesto porque yo tuve un incremento patrimonial, ¿sí? Si quiero vender el departamento va a salir más caro, ¿está bien? Entonces esa externalidad positiva que yo tuve se debería trasladar en un mayor impuesto. Entonces esas son las diferencias. De nuevo, nos vamos a quedar con impuestos, nos vamos a quedar con que nosotros pagamos, pero no está afectado específicamente qué recibimos de ese impuesto que pagamos, ¿sí? Y ya con eso cerramos, así arrancamos con la parte de, yo diría, y con la parte de capacidad contributiva, así ya arrancamos con la clasificación de impuestos, que hablando de subjetividades y abstracción, ¿no? ¿Qué palabra, qué frase tan importante en los impuestos? La capacidad contributiva. Porque la capacidad contributiva es capacidad de pago, ¿no? Capacidad contributiva es cuando uno a lo mejor tiene un amigo que se compró un auto 0 kilómetros y dice, bueno, no le va mal, se pudo comprar un auto importado. Gianfranco, por ejemplo, que viene con el Audi A3, no le va mal, ¿no? Uno lo ve con el auto y dice, bueno, tiene capacidad de pago. La capacidad contributiva es eso. En definitiva, no sabemos si Jean cobró una herencia, si lo está pagando en cuotas, si a lo mejor la jefa le dijo, mira, andate a la facultad con el Audi. Nadie lo sabe, uno vio que Jean andaba en el auto. Entonces, la capacidad contributiva es capacidad de pago. ¿Y de dónde sale? Está en todas las leyes. La capacidad contributiva es esa aptitud económica netamente subjetiva, en la que el legislador determina que una persona, si supera determinados niveles económicos, debe pagar un impuesto. Es netamente subjetivo. ¿Por qué hoy un empleado que gana menos de 800.000 pesos no paga impuesto a la ganancia? Porque para el gobierno, ¿sí?, que es el que a través de decretos modifica el piso, dice que no detenta capacidad contributiva. ¿Y dónde dice eso? Y bueno, lo dice un decreto. Pero que una persona que gana 820.000 pesos sí detenta, y bueno, para el decreto sí. Es netamente subjetivo. El mínimo no imponible en bienes personales. ¿Por qué está en 11.600.000 para el 2022? Porque es una determinación que sale en la ley. ¿Y la ley quién la escribe? El Congreso, ¿no es cierto? Los diputados y los senadores, los diputados en realidad porque el origen es en el Congreso, sancionan la ley y determinan cuál es el mínimo no imponible. Esa es la capacidad contributiva. ¿Y cómo se manifiesta la capacidad contributiva? A través de 3 patas. El ingreso, el patrimonio y el consumo. Hasta ahora no hemos podido inventar nada más. El ingreso es la que gano. Y ahí me van a cobrar el impuesto a las ganancias. El patrimonio es la que tengo. Y ahí me van a cobrar impuesto a los bienes personales. Y el consumo es la que gasto. Y ahí me van a cobrar impuesto al consumo, al valor agregado, a los ingresos brutos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos dónde estamos parados? No sé si fue muy rápido, pero quiero también que... Pues Adriana nos dijo que hay una clasificación de los impuestos, pero si no veíamos esto era más difícil. Sí, no, tengo que tomarlo acá. Bueno, ¿querés arrancar ya con la... Sí, arranco. Acá. 10 minutos. Yo veo las cosas de libro. Bueno, lo que ven en la filipina es una clasificación de impuestos a los consumos, porque el impuesto a los consumos es lo que nos vamos a detener y a profundizar en esta materia. No se preocupen, ahora vamos a adentrarnos en cada clasificación en particular, haciendo distinciones entre distintos impuestos. La primera clasificación, para mí, la más importante, que va a separar el impuesto de los consumos de los demás impuestos, como se mencionó recién, sobre el impuesto a la ganancia, el impuesto a las bienes personales, es la clasificación según la manifestación de la riqueza. Es una clasificación clásica que seguro vieron en impuestos 1, me refiero a los impuestos directos e indirectos.
Los impuestos indirectos tienen dos características. La primera es que graban manifestaciones inmediatas de riqueza, en contraposición con los impuestos directos que graban manifestaciones inmediatas de riqueza. Pero la característica principal, y creo yo la que más lo distingue del resto, es que son trasladables. Son susceptibles de ser trasladados e incluso los contribuyentes, responsables de impuestos, van a buscar trasladar. ¿Trasladar qué cosa? La carga impositiva, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los impuestos indirectos, que ahora vamos a ver, estos productos y los demás, tienen un componente impositivo que, dependiendo de la legislación, dependiendo de cómo esté estructurado ese impuesto, va a permitir o no trasladarlo con ciertas medidas. Esta es la primera clasificación. Tenemos los impuestos a los consumos, que son todos indirectos. Entre los impuestos indirectos tenemos, por excelencia, impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, que ustedes saben que no son trasladables. El contribuyente de IVA y el contribuyente de derecho, en que se verifica el hecho imponible, es a su vez el sujeto incidido, porque tiene que ingresar el impuesto. Eso dentro de un rato lo vamos a retomar. La segunda clasificación, bastante importante, es según la dimensión de las transacciones que alcanza ese impuesto. Va a ser un impuesto general o específico. El impuesto a los consumos tenemos de los dos tipos, impuestos específicos y generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden grabar determinadas manifestaciones específicas de consumo o manifestaciones generales. Les voy a dar un ejemplo. Impuestos a los consumos específicos, seguramente habrán escuchado los impuestos internos, como el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto a la industria automotriz, el impuesto a la industria del tabaco, incluso hay impuesto interno a los seguros. Son muchos, pero representan únicamente hoy en día alrededor del 3% de la recaudación total del país. Sin embargo, impuestos a los consumos generales representan más del 70%, son IVA de sus brutos. ¿Y por qué digo esto? Más adelante, cuando estudiemos la ley para cada impuesto en particular, van a ver que el objeto del impuesto habla en términos generales de la venta de bienes y la prestación de servicios. Para algunos matices, ¿no es cierto? Hay determinadas operaciones que vamos a ver objeto, pero en líneas generales, ingresos brutos e IVA son impuestos generales al consumo. Entonces, hasta ahora tenemos dos clasificaciones. La tercera, que incluso es un poco más importante, es dependiendo en qué etapa de la cadena de valor recarga ese impuesto. ¿No es cierto? Acá no hablamos de la cadena del producto. Desde que sale el producto terminado de la fábrica, pasando por el vendedor mayorista, el minorista, hasta el consumidor final. Y acá retomo de nuevo lo del efecto de la traslación. Porque ¿qué pasa? En nuestro país, los dos principales impuestos que les mencioné, ingresos brutos y IVA, son considerados impuestos plurifásicos. Recaen sobre múltiples etapas de la cadena de valor. No tenemos impuestos monofásicos a grandes rasgos como IVA y ingresos brutos. Pero ambos son plurifásicos. Entonces, teniendo en cuenta que el impuesto recae sobre todas las etapas de la cadena de valor, ¿qué es lo que sucede? Como les dije, el contribuyente de libre, de que tiene que declarar el impuesto porque se verifica el hecho imponible, va a buscar trasladar la carga impositiva del precio. Pero en la siguiente clasificación que les voy a hacer, hay una diferencia sustancial entre ingresos brutos e IVA. Esto tiene que ver con la forma de la determinación de la base imponible. Esto es muy importante, porque acá, si bien acá tenemos similitudes entre ingresos brutos e IVA, cuando hablamos de la forma de determinación de la base imponible, tenemos dos supuestos, el de acumulación o el de no acumulación. A ingresos brutos se lo critica por varias razones, pero una de ellas es por el efecto acumulación. ¿Por qué? Porque si bien en el caso de IVA, ustedes seguramente de sistemas formales habrán sentido nombrar el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. Bueno, ¿qué es eso? Básicamente el IVA grava no solamente la venta de bienes y la prestación de servicios, sino que a su vez permite computarnos un crédito fiscal por las compras o las adquisiciones. De esa forma el contribuyente puede detraer el impuesto de la etapa anterior. Entonces en la declaración jurada volcamos no solamente el impuesto a las rentas, sino el impuesto a las compras. En cambio en ingresos brutos, nosotros tomamos la totalidad de las rentas brutas del mes, aplicamos la alícuota y ya tenemos el impuesto. No nos permite computarnos para disminuir la carga impositiva, el efecto impositivo de las compras. Únicamente tomamos la base imponible, aplicamos la alícuota, en ciertos casos permite tomarnos deducciones, ¿no es cierto? Vamos a ver después que cada código fiscal permite deducciones, detracciones de la base imponible, pero una gran diferencia que nosotros vamos a ver cuando nos adentremos en la ley de IVA es que tenemos, por un lado, todos los requisitos, todos los supuestos en los que encuadra el objeto del hecho imponible,
por los cuales vamos a declarar el IVA de débito fiscal, pero la segunda parte de la declaración jurada, la segunda parte de nuestro papel de trabajo va a ser exclusivamente sobre qué sucede en las compras. Vamos a ver, tenemos varios requisitos para que contamos el crédito fiscal, pero tengan en cuenta eso como principal diferencia con el uso público. Otra clasificación es, bueno, ya adentrándonos específicamente en IVA. ¿Cuál es el método de detracción del impuesto a las ventas fiscales para las ventas? Puede ser base contra base o impuesto contra impuesto. Entonces esto es muy técnico, pero está bueno que lo sepan para adentrarnos después en IVA. En IVA tenemos un solo supuesto, que es impuesto contra impuesto. No tenemos base contra base. Básicamente agarramos las ventas, determinamos el impuesto, agarramos las compras, determinamos el IVA crédito fiscal y recién ahí volcamos nuestro IVA débito y nuestro IVA crédito en la declaración jurada para llegar al impuesto determinado al mes. Y después le traemos las retenciones, los pagos a cuenta y llegamos al saldo final de la declaración jurada. Otra clasificación. Una base contra base, ¿cómo sería entonces? Base es cuando antes de aplicar la alícuota nosotros comparamos base imponible de las ventas contra base imponible de las compras, que no es el caso del IVA. En ese ejemplo que te doy de que es base contra base, nosotros tenemos lo que sería la base imponible, que serían las ventas menos las compras, tenemos una base neta total y recién ahí aplicaríamos el impuesto. En cambio, con el IVA, en el caso del IVA, nosotros agarramos base, alícuota, impuesto y después hacemos lo mismo, pero con las compras. Entonces el mecanismo es distinto. En otros países el método de base contra base existe. Ustedes saben que el IVA es mundial. Nosotros somos pioneros en crear impuestos y ingresos brutos es el mejor ejemplo que tenemos porque ingresos brutos no existe en otro país. Pero en IVA hay distintos mecanismos de cálculo. En Argentina nosotros utilizamos el método de impuesto contra impuesto. Otra clasificación más general, pero que van a encontrar en la Filmina, es en cuanto a la progresividad o regresividad del impuesto. Y esto lo habrá visto en Impuestos 1, porque es una introducción al impuesto a las ganancias. Se habla mucho de la progresividad de los impuestos. Ustedes saben que el impuesto es progresivo cuando, a medida que aumenta la base imponible, aumenta más que proporcionalmente el impuesto. Ese es el caso, no es el caso del IVA, pero es el caso, ustedes saben, de impuesto a las ganancias, con las escalas del artículo 94. Tienen distintos tramos de escalas, a medida que aumenta la base imponible, tienen una alícuota distinta que va a ir aumentando, y a su vez aumenta el componente fijo del impuesto. Pero la principal crítica de los impuestos de consumos en general es la regresividad, porque a medida que aumenta la base imponible, disminuye la tasa estimada del impuesto incidido. Y no es la única crítica que se le hace. Recién les mencionaba cuando comparaba IVA con ingresos brutos el efecto acumulación, que es exclusivo de ingresos brutos. Pero esto viene muy de la mano por otro efecto económico negativo que lo van a ver al final de las preliminares, el efecto piramidación. El efecto piramidación que le distingue del IVA es aquel que se produce cuando el incremento final de un producto por la aplicación del impuesto es mayor que lo que termina ingresando el fisco. Por lo tanto, distorsiona la recaudación. Porque el costo fiscal del sujeto incidido de ese impuesto termina siendo mayor que lo que realmente termina ingresando el fisco, lo que provoca un despropósito. Además, me acabo de acordar otra cosa, en el tema de ingresos brutos, una tercera característica negativa que puedo nombrar, es que cuando fue creado, hace casi 100 años, por Harach, cuando redactó el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, él sabía muy bien la mecánica del impuesto. Y eso se mantuvo incólume siempre. Lo que sucede es que cuando se creó el impuesto, las alícuotas serían menor al 1%. Cuando hoy en día, ustedes saben, o habrán sentido nombrar, que la alícuota general va del 3 al 3,5, pero para determinadas actividades puede ir al 5, al 8, incluso hay actividades que van al 10%, como la industria hotelera, por ejemplo. Sí, o los servicios digitales. Pues es por ejemplo, al 12%. Claro. Entonces vean cómo se distorsionó mucho en esos brutos. Por eso hoy es considerado peor de los impuestos en nuestro sistema fiscal. Déjame que agregue una cosa. La regresividad que Eduardo menciona está perfecto. Lo que dice es, supongamos que yo gano 100.000 pesos, ¿sí? Y me tengo que comprar esta botella que vale 1.000. Bueno, ya no sé cuánto vale, pero digo 1.000 pesos, ¿no? Tengo 210 pesos de IVA, la alícuota es del 21%. Yo gano 100.000 pesos. Jean, que tiene el Audi, gana 1.000.000. Se compra la misma botella, por lo tanto tomamos agua. Él paga 210 pesos de IVA, ¿sí? Ahora,
su capacidad de pago es mucho mayor que la mía. A priori es 10 veces más, ¿sí? Pero yo pago el mismo impuesto que él. Los dos pagamos 210 pesos de IVA. Entonces, el impuesto es regresivo porque, como Eduardo bien decía, no tiene en cuenta la manifestación de riqueza, mi capacidad contributiva. Ambos dos pagamos 210 pesos de IVA. Él podría pagar más, él podría pagar 10 veces más, o yo 10 veces menos, ¿sí? Eso es regresivo. Y eso es lo que aplicamos en Argentina. Todos los países subdesarrollados tienen altas tasas de recaudación en impuestos al consumo y bajas tasas de recaudación en impuestos a la renta. O sea, sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Primero porque es fácil fiscalizarlo. La recaudación es muy sencilla. Yo cobro 210 a Jean, 210 a Leonel y ya está, yo fisco, ¿sí? No tengo que andar investigando cuánto gana él, cuánto gano yo, lo cobro, es instantáneo. Piensen que para yo poder fiscalizar un impuesto progresivo como el impuesto a las ganancias, tengo que investigar al contribuyente. Tengo que hacerle un requerimiento, pedirle la información, ¿ok? Lo vamos a ver eso después, pero esa es la foto. Entonces, hoy nuestra base más importante de recaudación es impuestos regresivos. Y en el caso del impuesto a los ingresos brutos, quizás ahora no se entiende, pero porque no lo estamos viendo en un ejercicio, pero lo que va es que el no permitir en el pase a pase de cada etapa de producción, ¿no? De la etapa del tambero que hace que saca la leche de la vaca, se lo vende al mayorista, el mayorista que se lo vende al minorista, el minorista que se lo vende al supermercado. Hay impuesto a los ingresos brutos en cada etapa. En el IVA también, en líneas generales hay una parte que está exento, pero no vamos a detenernos en eso, pero permite como pago cuenta el impuesto que yo pagué en la etapa anterior. Por eso es el impuesto al valor agregado, el valor agregado que yo le di en la etapa en la que estoy. Me tomo el crédito fiscal en la etapa anterior. En el caso de ingresos brutos, justamente es acumulativo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Eduardo menciona, a medida que cada bien va pasando por la etapa productiva, cada persona que lo recibe le agrega ingresos brutos y lo mete en el costo, lo vuelve a pasar a la otra, le agrega ingresos brutos, que ya venía con el impuesto de la etapa anterior, y lo vuelve a sumar. Eso hace que se genere un efecto piramidal. Con respecto a acá, esto de base contra base, impuesto contra impuesto, es base contra base, es lo que Edu dice, yo lo estoy escribiendo acá. La base es el valor neto, ¿sí? En este caso sería 20.000 menos 10.000 por la alícuota, el 21%, ¿sí? Esta es una de las posibilidades, nosotros no la aplicamos. Nosotros aplicamos impuesto contra impuesto, 4.200 menos 2.100. Me van a decir, sí, es lo mismo, claro, pero porque acá yo tomé el 21% de las dos. Si acá la alícuota hubiese sido del 10,5, la diferencia sería distinta. Nosotros siempre tomamos impuesto contra impuesto. No tan así, no tan lineal, pero siempre impuesto contra impuesto. Una última cosa relacionada con el mismo Leo sobre la regresividad del IVA, que en general es impuesto a los consumos. Hablando de las particularidades de cada impuesto, en el caso de los impuestos a los consumos, son considerados impuestos reales, porque no tienen en cuenta la condición particular económica de los contribuyentes. En cambio, impuesto a las ganancias, por ejemplo, ustedes saben que a través de las deducciones personales tienen en cuenta las condiciones personales y económicas de los contribuyentes, a través, por ejemplo, de las deducciones personales del artículo 30, ¿no es cierto? Entonces tienen dos características que los separan exclusivamente de los impuestos a los consumos. La regresividad, como les dije, a medida que aumenta la base imponible, disminuye la tasa efectiva sobre el sujeto incidido, y a su vez que no le importan las condiciones económicas del contribuyente. Todos pagamos en principio la misma alícuota, salvo casos muy excepcionales. Ustedes saben que la alícuota general es del 21%. Eso se va a mantener en el 90% de los casos. Eso va a quedar. Pero hoy en día con transferencias, o sea, con la tarjeta de crédito o débito, sabes el consumo de una persona. O sea, no hay, o sea, el consumo se sabe de una persona que gana 400.000 o uno gana 2 millones de pesos de sueldo o un horario. No es que no se puede saber. ¿Le quiere contestar a alguien? ¿No? ¿Todos piensan lo mismo? No, hay que entender. La marginalidad. O sea que hay un 50% de evasión. En este país todos pagaran el impuesto que tienen que pagar, seríamos Alemania. El problema no es... acá el problema no son los impuestos, no son en parte, pero el tema es la evasión. Eso que vos decís, se aplica para vos, se aplica a nosotros y aplica
45% que está en el mercado. Pero hay un 55% que no. Y ese no paga. ¿Sí? Porque justamente el Estado no tiene la información. No, claro, yo voy al ejemplo del agua. Sí. Una persona que gana 1 millón de pesos, Sí. otra que gana 200.000, Sí. supone que tú vas con tu tarjeta de débito y pagas. Sí. El movimiento lo sabes de esa persona. O sea, No, tú claro, puedes pero determinar más o lo que menos. fijo no sabes cuánto gana esa persona. Si esa persona tiene un ingreso en negro. ¿Sí? Si vos ganás 1 millón, yo gano 10 millones, pero los míos están en negro, no vamos a pagar el mismo valor de impuestos. Yo tendría que pagar más, pero el Estado no sabe lo que yo pago, lo que yo gano. Yo lo gano en negro. ¿Entendés? El punto es que la propensión marginal a consumir, a medida que vos ganas más plata, es menor, porque vos no gastás todo tu ingreso en consumir. ¿Entendés? O sea, sí comprarás un agua mejor, pero 10 veces mejor no hay. Entonces, la foto es que a medida que tu ingreso aumenta, vos deberías pagar más, justamente para un impuesto progresivo. Pero los impuestos al consumo esa foto no aplica. Sí. Estos son medidores inmediatos de riqueza. Exactamente. Esa es la foto, ¿sí? O sea, inmediato, pero yo no sé cuánto ganas vos, yo sé que vas a pagar 210 de IVA. Inmediato es una declaración jurada de impuesto a las ganancias, deducciones personales, alícuota progresiva. Estoy viendo tu radiografía. En tanto y en cuanto vos estés en el sistema. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nosotros a veces decimos? Que son a veces los enojos que tenemos con los inspectores. Ustedes cazan en el zoológico. ¿No es cierto? O sea, no van a buscar evasores.